Esfuérzate, señorita. Pronto estaremos en el hospital. Mu Bae-Yan, ha llegado el momento propicio. Pero la novia aún no ha llegado. ¿Podría haberse echado atrás en el matrimonio? Esta novia es una paleta de las montañas. Ahora incluso esta paleta no está dispuesta a casarse contigo. Este tullido, retirarse del matrimonio delante de tantos invitados. La reputación de la familia Mu ha sido completamente arruinada por este bueno para nada. Nunca tuve la intención de casarme en primer lugar. Fuiste tú quien quiso congraciarse con el anciano Luan Feng, que creaste un espectáculo tan grandioso. Ahora me culpas a mí por ello. ¡Qué ridículo! Una grieta en el suelo, y me habría metido. Un bueno para nada con quien ni siquiera una chica de pueblo se casaría. ¿De que sigues siendo arrogante? Pide disculpas rápidamente a todos los invitados. ¿Quién dijo que no me caso? Bae-Yan, soy tu esposa, Qin Weiwei. No estoy contigo por dinero. Ni por poder quieres casarte conmigo. Pero quiero decirte. Casarte con un lisiado como yo. No obtendrás nada. Bae-Yan, has malentendido. Hace 5 años, me salvaste en las montañas. No tengo forma de pagar tu bondad de salvarme la vida. Realmente quiero casarme contigo. Así que es solo una chica de pueblo. Mu Bae-Yan. Me casé con alguien tan fea que se escondía. Y es completamente inútil. ¡Qué ridículo! Tu estado lisiado. Ya es un chiste. Parece. En esta vida, puedes olvidarte de competir conmigo por la herencia familiar. Lo que acabo de decir. Era todo en serio. Solo soy un inútil paralizado. ¿Para qué molestarse con esto? No te preocupes, curaré tu pierna. A mis ojos. Eres el mejor hombre del mundo. Bien. ¿Qué tiene de bueno? Una chica de pueblo, escondiéndose en el día de su boda. Me gustaría ver lo fea que es debajo de ese velo. ¿Esta novia es una chica de pueblo? ¿Cómo puede haber alguien de las montañas, tan hermosa como un ser celestial? En realidad eres tan deslumbrante. Bae-Yan, a partir de este momento. Soy tu prometida. De ahora en adelante, te elijo a ti. ¿Te casarías conmigo? Lo haré. Un inútil incontinente, casándose con una chica de pueblo que no tiene nada, más que su belleza, verdaderamente una pareja perfecta. Se está haciendo tarde. Empecemos la boda primero. Oye, espera un minuto. Veo el carruaje nupcial de la nueva novia de Bae-Yan. La exhibición es tan grandiosa. Pero ¿por qué sus manos están vacías? No hay dote. Nuestra familia Mu no es una familia pequeña o humilde. Esta dote, si es menos de 5 millones, no puede entrar por la puerta de nuestra familia Mu. Shui, ¿de qué estás hablando? Nuestra familia Mu. ¿Cuándo tuvimos una regla así? ¿Qué son unos míseros 5 millones? Mi dote es de al menos 1000 millones. Eres tan bueno fanfarroneando. Exacto. Si puedes producirlo, tomaré tu apellido. De acuerdo. Entonces puedes prepararte para cambiar tu apellido. Weiwei, ya basta, deja de hablar. Bae-Yan, todo lo que dije es verdad. Solo espera y mira el espectáculo. De ¿Risa? hecho, una paleta rústica que no sabe presentarse bien, mintiendo y fanfarroneando sin siquiera considerar la ocasión, verdaderamente deshonrando a nuestra familia Mu. ¿No me crees? Bien. 2 juegos de tocados y joyas de oro y chai. 66.660.000 de oro. 2 lotos de nieve Tianzan de grado supremo. 2 raíces de ginseng centenarias. Y un Yuan. Cantidad total, 990.990.000. Weiwei, ¿realmente traes tanta dote para casarte con nuestro Bae-Yan como su esposa? Con tus condiciones. Mereces completamente a alguien mejor. En mi corazón. Eres la mejor persona. Ya sea en la pobreza o en la riqueza. En la enfermedad o en la salud. Estoy dispuesto a amarte. Cuidarte y serte leal. Por lo tanto, ¿te casarías conmigo? Estoy de acuerdo. Una palurda del campo. ¿Cómo podría ella posiblemente permitirse una dote tan grande? Todos estos artículos de dote son verificables. Oye, mira, eres talentosa y hermosa. ¿Por qué tienes que casarte con Mu Bae-Yan? Fue nuestra familia Mu quien te salvó en aquel entonces. Puedes casarte con mi hijo.
Nanchi. Él es mucho mejor que Mu Wei-yan. Cientos de veces mejor. Fue Mu Wei-yan quien me salvó en aquel entonces. ¿Qué es Munenkay para mí? Con Mube y Ian en este estado. ¿Qué hay de bueno en casarse con él? Quizás esta noche en la cámara nupcial. Incluso tendré que hacer los honores por él. Absurdo. Wei Wei es mi esposa. ¿Cómo te atreves a insultarla así? Esa es tu cuñada. No digas tonterías. Qin y Wei. Nanchi solo estaba bromeando contigo. Nanchi, discúlpate con tu hermano y cuñada. Mami, Hay tantos invitados aquí. Bromear así es realmente inapropiado. Escúchame. lo siento, después. No bromearé más. ¿Forzarse? El Alteza Luan Feng ha llegado. Alteza Luan Feng, su estimada presencia, verdaderamente trae una inmensa fortuna a nuestra familia Mu. Bienvenido, o Alteza Luan Feng. Bienvenido, Alteza Luan Feng. Luan Feng saluda a la señorita Qin. Acabo de decirles a todos que estos artículos de dote fueron arreglados por ti para mí. Ahora, delante de ellos. Hacerles saber. ¿Fueron estos preparados por ti? La señorita Qin tiene razón. Estos carruajes nupciales de dote fueron todos preparados por mí para la señorita Qin. Alteza Luan Feng, ¿por qué te importa el matrimonio de la señorita Qin? Tanto así. En aquel entonces, salvé a Luan Feng en las montañas. Así es. Estos son los regalos de agradecimiento que preparé para la señorita Qin. Pero no esperaba que alguien se atreviera a molestar a mi benefactora. Alteza Luan Feng, por favor, sea perspicaz. No sabía de antemano que la señorita Qin estaba relacionada con usted. Ahora lo sabes. Ahora arrodíllate rápidamente y discúlpate con la señorita Qin. Alteza Luan Feng, ¿cómo puede una suegra arrodillarse ante su futura nuera? Esto va contra toda razón. Entonces haré que tu familia Song perezca. Por favor, no. Hijo, arrodíllate rápidamente ante Alteza Luan Feng. ¿Por qué debería? Nunca me he arrodillado ante nadie en mi vida. Hijo rebelde. Alteza Luan Feng te dice que te arrodilles. ¿De dónde sacas tantas tonterías? Alteza Luan Feng. Su señoría es generoso. No se enoje con una niña. De tal palo, tal astilla. Veo que tu familia Song ya no tiene razón de existir. Señorita Qin, sé que me equivoqué. Por favor, te lo ruego, habla con Alteza Luan Feng, en nuestro nombre. Por favor, perdónenos, perdona a la familia Song. Considerando que ustedes son miembros de la familia Wei-yan. Esto será una excepción. Ya que la señorita Qin ha hablado, entonces te perdonaré esta vez. Si vuelves a ofender, todos tus crímenes serán castigados juntos. Señorita Qin, esta es la medicina espiritual, sangre suprema del Qilin, que ayudará enormemente. La pierna del joven maestro Mu es mi regalo para ambos. Todavía tengo cosas que hacer. Me retiro primero. Muchas gracias, Alteza Luan Feng. Alteza Luan Feng, tenga cuidado en su camino. Alteza Luan Feng, tenga cuidado en su camino. Visite a menudo a la familia Mu. Estimados invitados, mis disculpas por la hospitalidad inadecuada, les he causado risa. Nuestra boda continuará. Todos, por favor, disfruten de la comida y las bebidas. Nunca he interactuado con una figura prominente como el anciano Luan Feng antes. No esperaba una aura tan poderosa. Nadie la ha visto. Esto solo se basa en Qin Wei Wei y en su versión unilateral. Relato unilateral. ¿Que ella es Alteza Luan Feng? De hecho, arrodillarse y disculparse sin razón. Si la vuelvo a ver, ¿verás lo que le hago? Créelo o no, depende de ti. Wei-yan. Esta es sangre suprema del Qilin. Tiene el efecto medicinal de regenerar músculos y reparar huesos. Puede reparar nervios y despejar meridianos, permitiéndote recuperarte por completo. ¿Es verdad lo que dices? Las piernas de Mu Wei-yan han estado paralizadas por tanto tiempo. Sus nervios de la pierna están completamente sin respuesta. Muchos médicos famosos en Jiangsu fueron todos inútiles. Ella es una niña que aún huele a leche. ¿Cómo te atreves a jactarte tan descaradamente de que puedes curarlo? Exacto. No creo que esto sea ninguna medicina milagrosa en absoluto. En mi opinión, es solo un terrón de azúcar. Sea real o falso, lo sabrás una vez que lo tomes. ¿Y si es veneno? Lo dijo el profesor de neurología de Jinchu. Jinchu. Los nervios de Mu Wei-yan están completamente inactivos. ¿De qué universidad te graduaste? ¿Más prestigio que el profesor de Jinchu? No he asistido a la universidad. Entonces, ¿qué te hace decir? Puedes curar a Mu Wei-yan. Esta medicina milagrosa fue un regalo del Palacio Nido del Fénix. ¿Tampoco crees eso? Dame un respiro. Nadie ha visto nunca a ese Luan Feng. Debes haber contratado a un actor. ¿Quién creería que esto es una verdadera medicina milagrosa? No importa si no lo crees. Sabrás la verdad una vez que Wei-yan lo tome. Está bien. Acabas de hacerme perder la cara.
En el banquete de bodas. Si esta medicina no se puede curar Mu Be-Yan, entonces me debes una disculpa. Está bien. Be-Yan. Te dolerá un poco después de beberlo. Pero no tengas miedo, solo sopórtalo y estarás bien. Bien. Be-Yan, ¿cómo te sientes? No hay necesidad de preguntar. Sus piernas han estado lilladas durante tanto tiempo. Nunca he oído que se curen. Olvídate de ponerse de pie. Probablemente ni siquiera tenga ninguna sensación. La parálisis de la pierna de Be-Yan se debe a necrosis ósea, lo que provocó daño nervioso. Así es. Todos los expertos autorizados han dicho lo mismo. Necrosis ósea y parálisis causada por daño nervioso son simplemente incurables. Tengo mucha confianza en esa medicina. Del Palacio Nido del Fénix. Sueños ilusos. Solo un poco de sensación. Me gustaría ver. Mu Be-Yan. ¿Puede realmente ponerse de pie o no? Ha pasado tanto tiempo desde que bebió la medicina. ¿Está funcionando o no? Be-Yan, ¿qué sientes? ¿No sientes nada en ambas piernas? Un poco. Pero aún no hay fuerza en absoluto. Eso no puede ser. Esta medicina puede regenerar carne en los huesos. Es la medicina espiritual más preciosa del mundo. ¿Cómo podría no tener efecto? Te lo dije hace mucho tiempo. Esta medicina es falsa. Mu Be-Yan es tu marido. ¿Podría él todavía mentirte? Parece que la medicina espiritual es falsa. Entonces Alteza Luan Fen también es falso. Tu farsa ha sido expuesta, no es así. Verdaderamente vergonzoso. Está bien, está bien, está bien. Discúlpate conmigo de inmediato. Lo siento. Si lo hubiera sabido antes, habría apostado a que te arrodillarías y te disculparías. ¿Podría ser que el efecto de la medicina no sea suficiente? Encontraré otra manera. Definitivamente te haré ponerte de pie. Las palabras vacías no son prueba. ¿Todavía te atreves a hacer una apuesta? ¿Por qué no me atrevería? Si hago que Be-Yan recupere sus piernas, renunciarás a tu posición como heredero y te irás de la familia Mu. De acuerdo. Si Mu Be-Yan no se pone de pie, la posición de heredero de la familia Mu, debes dármelo. Tú y Mu Be-Yan saldrán de Jinchu. No podrás poner un pie ahí en toda tu vida. En la tierra de Jinchu. Esposo, ¿qué piensas? Yo. No tengo objeción. Entonces está arreglado. Cierto, cierto, cierto. Todavía no hemos fijado una fecha límite. La boda original no fue lo suficientemente perfecta. A principios del próximo mes, reorganizaré una gran boda. Antes de que comience la boda, seguramente haré que Be-Yan recupere sus piernas. No estoy de acuerdo. Una sola boda puede costar cientos de miles. ¿Cómo puedes despilfarrarlo? Esta boda no requerirá dinero de la familia Mu. Asumiré toda la responsabilidad. De acuerdo, entonces está resuelto. Oye, esposo. ¿No tiene Qin Wei una dote de 1.000 millones? ¿No debería sacar un poco de eso para subsidiar los gastos del hogar de la familia Mu? Así es. El coche deportivo que papá prometió comprarme aún no lo ha comprado. Esta dote para acumular buena fortuna para Be-Yan. Ya le he encargado al Alteza Luan Fen que lo dan. Esto también fue discutido entre Be-Yan y yo. Una dote de 1.000 millones. Lo donaste todo. ¡Qué desperdicio de la fortuna familiar! Es cierto que quien no administra un hogar no conoce el costo de las necesidades diarias. Gastando dinero tan extravagantemente, la fortuna Mu no basta para que destruyan. Basta, esa es la dote de Wei Wei. ¿Cómo se distribuye? Es su libertad como pareja. The film was translated and Probé personalmente los narrated by efectos de la Evan medicina Media. espiritual. Estoy seguro de que puede curar tus piernas. ¿Por qué mentiste? Yo. Está bien, tienes un secreto inconfesable. Entonces hablaremos cuando estés listo para contármelo. Gracias, Wei Wei. Ella tomó a sangre suprema del Qilin del Palacio Nido del Fénix y entrégala a la familia Mu. Sí. Hay una cosa más. Descubrimos que cuando Mu Be-Yan fue atacado en aquel entonces, podría haber habido rastros de los remanentes de la facción rebelde, Ziyan. Investígalo tú mismo. Además, usar nombre Palacio Nido del Fénix para avisar familias Jinchu.
La boda del joven maestro en el Palacio Nido del Fénix será a principios del próximo mes. Como usted ordene. El joven maestro del Palacio Nido del Fénix celebrará su boda en Jinchu a principios del próximo mes. Nuestra familia Mu también recibió una invitación. Así que, nuestra familia Mu ha recibido el reconocimiento del Palacio Nido del Fénix. Si ganamos el favor del Palacio Nido de Fénix en la boda, será bueno. Entonces, la familia Mu ascenderá. ¿Cuándo es esta ceremonia de boda? Es el mismo día que mi boda con Bae y An. Ambas son el 15 de este mes. ¿Qué? ¿Están locos? Es la boda del joven maestro del Palacio Nido de Fénix. En Jinchu, todas las figuras influyentes asistirán. ¿Se atreven a celebrar la suya el mismo día? Fijamos la fecha primero. Es solo una coincidencia. En ese momento, todos en Jiangsu asistirán a la ceremonia de boda del joven maestro del palacio. Tu boda ni siquiera tendrá un solo invitado. Me pregunto cómo se las arreglarán ustedes dos. Una boda no es para que la vean los demás. Mientras Bae, Yan y yo estemos satisfechos. De acuerdo, dejen de discutir. Ya que han caído el mismo día, no hay nada que podamos hacer. Debemos elegir un regalo valioso y enviarlo a la ceremonia de boda del joven maestro del palacio. Necesito ir a elegir un regalo. ¿De acuerdo? Pueden dispersarse. Mami, esta King Wei Wei realmente no nos muestra ningún respeto. Debemos darle una lección. Ya he hecho los arreglos. ¿Por qué no está Bae y Yan aquí? Esposo. No lo llames, lo envié lejos. King Wei Wei, no esperabas esto, ¿verdad? Al final, aún entrarás en la cámara nupcial conmigo. Y aún tendrás hijos conmigo. Para la familia Mu. Para engendrar la tercera generación. Munenkai, ¿qué intentas hacer? Ese inútil de Mu Bae y An ya no puede consumar el matrimonio contigo. Dices que eres bastante guapa. ¿No sería solitario guardar una habitación vacía sola? ¿Yo? Te apreciaré mucho. Ilusión fatal. Deja de forcejear. Esa puerta solo se puede abrir con una llave. Sírvame bien esta noche. Y mañana, naturalmente, podrás irte. ¿Dónde está la llave? ¿La llave? Está aquí. Si tienes agallas, ven a buscarla. ¿Te atreves a engañarme? ¿Te atreves a patearme? Mujer, realmente mereces morir. Habla. ¿Dónde está la llave? Incluso me torciste el dedo. Se lo voy a decir a mi mami. Haré que ella se ocupe de ti de verdad. Ya que te niegas a hablar, no me culpes por ser descortés. Mami, 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 ven rápido y sálvame, mami. Nadie puede salvarte hoy. Deberías alegrarte de ser el hermano menor de Bae y An. De lo contrario, ni siquiera verías el sol de mañana. King Wei Wei no. Señorita Kim, sé que me equivoqué. La llave está justo en el cajón. No me atreveré a hacerlo de nuevo. Por favor, perdóname. Hablaste demasiado tarde. No tengo prisa por irme ahora. Voy a aplastar cada centímetro de tus huesos. Este mocoso ni siquiera sabe cómo apreciar a las mujeres. ¿Qué conmoción has causado? Tía Son, ¿dónde está Wei Wei? No es nada, Bae y Yan. ¿Deberías volver a dormir ahora? ¿Dónde está exactamente Wei Wei? Nancy, hijo mío, ¿qué pasó? Mami, ella me torció el dedo. Wei Wei, ¿estás bien? Todo es por culpa de esta perra King Wei Wei. Ella irrumpió en mi habitación. Dijo que estaba vacía y sola.
y quería confabularse conmigo para defraudar los bienes de la familia Mu. Cuando me negué, me golpeó. Parece que romperte algunos dedos hace un momento aún no te hizo ser honesto. Debería haberte hecho callar para siempre antes. Cállate. Mujer venenosa. ¿Cómo pudiste poner una mano tan cruel sobre Nanchi? Eres un anciano. No discutiré contigo. Este asunto, considéralo una lección para Munenkai. Has ido demasiado lejos. Suéltame. Todavía intentas golpearme. Wei Wei, ¿cómo estás? Estoy bien. Simplemente eres demasiado. Este asunto no terminará así. Si no fuera porque la familia Mu está actualmente en un periodo turbulento, definitivamente informaría de este asunto a los ancianos del clan. En ese momento, si tú y Munenkai pueden permanecer en la familia Mu, aún es incierto. Tú, mocoso. ¿Cómo te atreves a amenazarme? Solo te estás apoyando en el favor de los ancianos del clan. Mami, tienes que defenderme. No puedo dejar que King Wei Wei se salga con la suya. Hijo mío. Por el asunto de hoy, solo podemos sufrir en silencio. Sin embargo, este rencor de hoy lo vengaremos tarde o temprano. Bei Yan, te dije que habría mucha gente. Mubeian, Kinoi Rei. Aquí es donde se celebra la boda del joven maestro de palacio. ¿Cómo pueden ustedes dos ser tan descarados? ¿Y todavía están aquí para aprovecharse de las bendiciones? Algunas personas, ya sabes, dicen que no les importa la grandeza de la boda, o si asisten invitados. Sin embargo, ahora aparecen aquí. Realmente han deshonrado a la familia Mu. ¿Ustedes dos no están también celebrando una boda? ¿Por qué están aquí? Nuestra boda también se celebra aquí. Fue reservado con antelación. Por supuesto que tenemos que venir. Una boda entre un lisiado y una paleta de campo. Se atrevió a hacerla al mismo tiempo que la boda del joven maestro de palacio. Incluso el lugar es el mismo. Creo que ustedes dos están aquí para causar problemas. No es así. Aunque vinieran inmortales hoy, no podrían salvarlos a ustedes dos. Su boda es en realidad al mismo tiempo y lugar que la gran ceremonia de boda del joven maestro del palacio. Quieren enemistar al joven maestro con las familias de Jinchu, Mu Bei Yan. ¿Sabes lo que causa esa familia Mu? ¿Cuántos problemas para Jinchu? Así que es Mu Bei Yan de la familia Mu y su esposa pueblerina. No es de extrañar que sean tan ignorantes en cuanto a la etiqueta. Muao Chong, tu hijo no entiende la etiqueta. ¿Tú, como su padre, tampoco la entiendes? Jinchu tiene decenas de millones de personas. El número de personas que se casan cada día es incontable. Este es el hotel más grande de Jinchu. ¿Qué tiene de imposible que elijamos casarnos aquí? Ni siquiera el joven maestro de palacio se ha presentado para oponerse. Ustedes, Ustedes, aduladores serviles. Están bastante contentos, ¿no? ¿Cómo se atreven a discutir? Cuán noble y estimado es el joven maestro de palacio. ¿Cómo podría permitirles celebrar un banquete de bodas justo bajo sus narices? Bei Yan, Wei Wei, no sean tontos. Papá. Wei Wei y yo definitivamente celebraremos esta boda hoy. Muao Chong, este es el buen hijo que has criado. Una pueblerina y un lisiado. Creo que quieren arrastrar a todas las familias influyentes de Jinchu a sus tumbas con ellos, ¿no es así? Mu Bei Yan, hoy o cambias el lugar. O cambias la hora. Mientras yo esté aquí hoy, puedes olvidarte de entrar al hotel y de perturbar la gran ceremonia de boda del joven maestro de palacio. Esposo, ya que el Hotel Jiangzhou está organizando la gran ceremonia de boda del joven maestro de palacio, naturalmente no los dejarán entrar. Puedes estar tranquilo. ¿Ustedes dos creen que pueden celebrar una boda en el Hotel Jinchu? Eso es realmente una quimera. Silencio, ¿por qué están todos bloqueando la entrada? Señorita Qin, señorita Mu, el lugar ha sido arreglado. Y el equipo ha sido depurado. Por favor, entren, ambos. Oye, ¿quién eres? ¿Cómo te atreves a dejar entrar a estos dos en privado? El salón de banquetes. Soy la persona a cargo del Hotel Jiangzhou, la Alteza Luanfeng. Me ha confiado plenamente la gestión del orden aquí. ¿Qué clase de comportamiento es este? Armando tanto alboroto en la entrada. Y si ofenden la estimada presencia del joven maestro de palacio, ¿cuántas vidas tienen para compensar eso? Usted ha malentendido. Mi hijo y mi nuera son ignorantes de las reglas. Y eligieron celebrar su boda en el Hotel Jinchoi. Todos los presentes hoy son representantes de las familias prominentes de Jinchu.
Temía desagradar al joven maestro de palacio, por eso yo intervine para detenerlos. El joven maestro de palacio aún no ha emitido ninguna instrucción. Sin embargo, ustedes han tomado decisiones en nombre del joven maestro de palacio. No nos atreveríamos. La persona a cargo ya ha hablado. ¿Alguien más tiene una opinión? Un montón de aduladores. Pocos saben. El joven maestro de palacio desprecia más a la gente como ustedes. Papá, la insistencia de Mu Beyan y King Wei en seguir su propio camino está empujando a nuestra familia Mu al ojo de la tormenta. ¿Qué debemos hacer? Vamos paso a paso. Entremos y esperemos primero. Si alguien ofende la presencia del joven maestro de palacio, todos serán responsables. Si no fuera por Mu Beyan y Qin o Wei, ¿por qué la persona a cargo estaría disgustada con nosotros? De acuerdo, entremos. Sí que es una boda digna del joven maestro. La escala es verdaderamente grandiosa. Mu Beyan y King Wei no son más que dos payasos. Su boda debe ser increíblemente simple y tosca. Ni siquiera tendrán invitados. ¿Cuán noble y estimado es el joven maestro de palacio? Un lisiado de tu familia Mu y la boda de una pueblerina. ¿Se atreven a compararse con el joven maestro? Muao Chong. Rápidamente haz que tu hijo inútil y tu nuera cancelen la boda. La fecha de la boda de mi hijo y mi nuera es meramente un asunto menor. Al joven maestro de palacio no le importará. Estás realmente senil. Aprovecharse de la popularidad de la gran ceremonia de boda se ha convertido en un asunto menor a tus ojos. Cuando la presencia del joven maestro de palacio nos honre, ciertamente informaré con la verdad todo lo que sucedió hoy. Marido, Mu Beyan y Qin Wei te desafiaron abiertamente. ¿Por qué no los echamos de la familia hoy mismo? Sí, papá, incluso si el joven maestro del palacio investiga. Todavía tendremos margen de maniobra. Además, hay tantos representantes de familias prominentes para dar testimonio. Esperemos a que llegue el joven maestro de palacio antes de discutir esto. ¿Y si ella de verdad no le da importancia? Distinguidos representantes de las familias prominentes de Jiangzhou, las acciones de Mu Beyan y Qin Wei fueron enteramente su propia obra. No tienen absolutamente ninguna conexión con nuestra familia Mu. Además, a partir de hoy, Mu Beyan ya no es miembro de nuestra familia Mu. La familia Mu ha sacrificado los lazos familiares por el bien mayor, lo cual es prueba suficiente de su respeto por el joven maestro de palacio y su gran ceremonia de boda. Patriarca Mu, tenga la seguridad. En ese momento, ciertamente hablaremos en nombre de la familia Mu y diremos una buena palabra por usted ante el joven maestro de palacio, ya que las cosas han llegado a este punto. Gracias a todos. Si Yuan, ¿por qué estás aquí? Este es mi padre, el patriarca de la familia Mu. Esta es mi madre, mami y papá. Esta es Wen Siyuan, la estimada joven dama de la familia Wen. Hola, tío y tía. ¿Esta chica es verdaderamente hermosa? Su porte es extraordinario y su habla es elegante. Se nota a primera vista que es de una familia prestigiosa. A diferencia de esa paleta de campo Qin Wei, solo mirarla es molesto. Gracias por su elogio, tía. Sí, me retrasé en el camino. Por cierto, ha comenzado la ceremonia de boda del joven maestro de palacio. ¿Quién es el esposo del joven maestro de palacio? Sí, es la ceremonia de boda del joven maestro del palacio. Pero el esposo del joven maestro del palacio. No ha habido ni un solo susurro. Me pregunto quién tiene tanta buena fortuna para poder casarse con el joven maestro de palacio. ¿Acaso necesita ser dicho? Debe ser un noble real del Xijin, o una familia de élite que influye en la estructura del mundo. Un joven maestro de palacio descendiente directo. La boda está a punto de comenzar. Por favor, den la bienvenida a los recién casados. ¿Cómo se atreven a ocupar el lugar de la ceremonia de boda del joven maestro de palacio? Realmente tienes un deseo de muerte. Ya es bastante malo que su boda coincida con la del joven maestro del palacio. ¿Ahora incluso se atreven a ocupar el lugar? ¿De verdad quieren que el joven maestro del palacio camine por la misma alfombra roja por la que ustedes han caminado? Esto es indignante. Apúrense y bajen. Vuelvan, rápido. Es mejor destruir 10 templos que romper un matrimonio. Mi boda con Wei ha comenzado. ¿Estás todavía intentando detenerla? Puedo entender que ustedes dos, un lisiado y una paleta de campo, sean objeto de burlas y ridículo, sintiéndose inferiores por dentro. Pero no pueden usar un método tan sensacionalista. Mami, ya no necesitas persuadirlos con tanto esfuerzo para que cambien. Ya no son miembros de la familia Mu. Aunque mueran, no nos implicarán.
¿Qué quieres decir con que ya no somos miembros de la familia Mu? Ustedes dos están destinados a ofender al joven maestro de palacio. ¿Todavía quieren implicar a la familia Mu? ¿Quién dijo que el joven maestro Mu y la señorita Qin ofendieron al joven maestro de palacio? Alteza Luanfen transmitió la orden del joven maestro de palacio, al enterarse de que la boda del joven maestro Mu y la señorita Qin coincide en el mismo momento y lugar. Se decidió fusionar los dos banquetes de boda para celebrar juntos. ¿A qué viene tanto alboroto? Cualquiera que se atreva a cuestionar la orden del joven maestro de palacio, fuera, o presenten sus objeciones directamente al joven maestro de palacio. Joven maestro Mu, señorita Qin, por favor, continúen con la boda. No puedo creer que tengan tanta suerte. El joven maestro de palacio no solo no lo culpó, sino que incluso lo apoyó. No puedo tragarme este insulto. Mu Bean Qin Wei Wei. Aunque seas mi hermano y mi cuñada. No puedo tolerar a un lisiado y a una paleta de campo. El mismo día de la boda de nuestro joven maestro de palacio. Hoy, eliminaré con justicia a mi propia sangre. Munenkai, ¿estás loco? Distinguidos invitados. En la primera boda de Mu Bean y Qin Wei Wei, hicimos una apuesta. Si Mu Bean se pondría de pie en la boda de hoy. Todos, miren su estado inútil. Parece que he ganado. Así es, Qin Wei Wei perdió la apuesta. Mu Bean debe renunciar a sus derechos de herencia de la familia Mu. Hoy, les pido a todos que sean testigos. En la familia Mu, solo mi hijo, Munanchi, es el único heredero. ¿Quién dijo que está apuesta? ¿La perdimos? ¿Todavía te atreves a hablar con tanta arrogancia? Dijiste entonces que Mu Bean se pondría de pie antes de la boda. Entonces, ¿dónde está ahora? Todavía un lisiado en una silla de ruedas. Un tullido que ha estado paralizado durante 5 años todavía sueña con ponerse de pie. Calculo que nunca abandonará esta silla de ruedas en su vida. Insoportable de contemplar. El joven maestro y su esposo, pareja perfecta de talento y belleza. Una pareja hecha en el cielo. ¿Cómo puede un espectáculo tan grandioso ser profanado por un tullido y un paleto? Este tipo de tullido probablemente ni siquiera puede desempeñarse sexualmente. ¿Para qué casarse con una esposa? Más vale acabar con esto. Ni siquiera se le considera un hombre. Un montón de aduladores y lisonjeros. Mira tu apariencia servil y aduladora. ¿Qué derecho tienes a burlarte de mí? Mu Bean, ¿todavía crees que eres el prodigio que una vez dominó la ciudad comercial de Jinchu? Ahora solo eres un tullido. ¿De dónde sacas tu confianza? Las piernas de mi esposo se recuperarán pronto. No necesitas preocuparte por eso aquí. ¿Qué? ¿Mu Bean no es un tullido? ¿Todavía puede recuperarse? Señorita Ziyuan, ¿pueden las piernas de Mu Bean realmente recuperarse? Yo tampoco estoy segura. Después de todo, está la sangre suprema del Qilin, mientras sus piernas no estuvieran completamente seccionadas. La sangre suprema del Qilin puede curarlas. Mu Bean. Hoy te voy a echar persona y silla de ruedas incluidas. Veamos qué puede hacer este lisiado. ¿Qué quieres? Como lisiado, ¿todavía te atreves a mostrar tu cara en público? Si la joven maestra de palacio supiera que eras un lisiado, ella no estaría de acuerdo con la boda fusionada. ¿Quién dijo que no puedo levantarme? Has estado paralizado durante 5 años. Ni con 2 trozos de sangre suprema del Qilin reaccionaste mucho. Te aconsejo que no te esfuerces. Me he levantado. En realidad estás curado. Bean. Tus piernas están realmente curadas. En realidad, ya estaba curado cuando tomé la medicina espiritual por primera vez. Es solo que tenía miedo de arrastrar a Wei Wei a las luchas de nuestra familia Mu en ese momento. Así que seguí fingiendo no estar curado. Y mira a esta madre e hijo. Simplemente no saben cómo arrepentirse. Papá, no me culparás por habértelo ocultado, ¿verdad? No te culpo. Es bueno que te hayas recuperado. ¿Realmente se puso de pie? No, esto es imposible. Gasté el 80% de mi poder en sus meridianos. Por fin, puede ponerse de pie. Ahora he recuperado mi salud y no soy diferente a ti. ¿Qué más tienes que decir? El joven maestro de palacio ordenó al anciano Luanfen que entregara este artículo en el lugar. Este es un regalo misterioso para el novio. Nadie tiene permitido abrirlo. De lo contrario, el joven maestro de palacio y el anciano Luanfen seguramente los harán responsables.
¿No es este el anillo de diamantes que Qin Weiwei compró por 20 millones antes? ¿Cómo pudo estar aquí? Debe haber usado el anillo de diamantes de su mano para intercambiarlo por algo más importante. Ve, Ian. ¿Has estado de pie tanto tiempo? ¿No te duelen las piernas? Papá, no te preocupes. Mis piernas están completamente curadas. Tío Mu, no te preocupes. Be Ian tomó sangre suprema del Killing 2 veces. Se ha recuperado completamente. ¿De qué sirve ponerse de pie? Se casó con una palurda. No se puede comparar, señorita Wang. Ni un poco. Tía, me halaga. Wen Ziyuan. Hasta donde sé. No hay ninguna familia prominente llamada Wen en Jinchu. ¿Quién eres exactamente? El porte de la señorita Wang muestra claramente que proviene de una familia distinguida. Tú, una palurda, te atreves a cuestionar a la señorita Wang. Weiwei es mi legítima esposa, Mu Be Ian. Si te atreves a mencionar Paleto otra vez, no me culpes por ser descortés. Te echaré de la familia Mu. Tú, mocoso insolente. Solo porque tus piernas están bien, te atreves a hablarme así. Según la apuesta. Ya que gané, soy el heredero de la familia Mu. ¿De qué hay que tener miedo? Descarado. Marido, mira a tu buen hijo. Acaba de convertirse en el heredero y ya me está echando de la familia Mu. Ve, Ian solo te estaba advirtiendo. En realidad no quería echarte de la familia. Además, tú fuiste el primero en equivocarte. Weiwei es el benefactor de nuestra familia. No te atrevas a intimidarla de nuevo en el futuro. Ustedes se están uniendo para intimidarme. Ya no quiero vivir. Mami, ¿quién te intimidó? Hijo, ayúdame a darles una lección. Tu hijo todavía tiene algo que pedirme. ¿Qué crees que él puede hacer para ayudarte? Qin Weiwei, no te pongas demasiado engreída aquí. Te lo digo. Tengo pruebas de tu crimen. Te aconsejo que entregues rápidamente la medicina espiritual y te postres ante mí unas cuantas veces. Podría considerar encubrirte. ¿Evidencia de mi crimen? Deja de fingir ahí. Te lo recordaré una última vez. Piensa en ese anillo que compraste por 20 millones. ¿Está en un lugar donde no debería estar? Tocaste la caja de regalo. Qin Weiwei, pensaste que habías intercambiado el de la joven maestra de palacio. Regalo para el novio. Y nadie lo sabría. Calculaste mal que yo echaría un vistazo. Ahora con la evidencia ante ti. ¿Qué más tienes que argumentar? ¿Qué tonterías estás diciendo? Weiwei ha estado a mi lado todo el tiempo. ¿Cómo pudo ella haber tocado la caja de regalo del joven maestro de palacio? Sé que estás molesto porque tu hermano mayor se convirtió en el heredero. Te sientes incómodo por dentro, pero no puedes causar problemas aquí. Intercambiar el regalo del joven maestro de palacio es un crimen enorme. ¿Cómo pudiste incriminar a Weiwei así? Esta es la tristeza de las familias distinguidas. Solo hay un puesto de heredero, la lucha interna entre hermanos es inevitable. Este Munenkai claramente parece un lunático. La señorita Qin ni siquiera ha tocado la caja. ¿Cómo pudo ella intercambiar el regalo? En ese momento, Qin Weiwei compró un anillo de diamantes de 20 millones en la joyería. La señorita Ziyuan puede testificar. Sin embargo, ahora aparece en la caja enviada por la joven maestra de palacio. Si no lo creen, pueden verlo por ustedes mismos. En efecto, es ese anillo de diamantes de 20 millones. Qin Weiwei, explícales esto a todos. Porque el anillo de diamantes que compraste vuelve a aparecer en la caja de regalo, joven maestro, para regalar al novio. La persona a cargo dijo: aquellos que manipulan la caja de regalo son imperdonables. Creo que todos están cansados de vivir. Primero, explica claramente lo de tu intercambio de regalos. Naturalmente le explicaremos al joven maestro de palacio. ¿Por qué manipulamos la caja de regalo? Weiwei, ¿por qué está nuestro anillo de diamantes en la caja de regalo? Hice que Alteza Luanfen lo pusiera. El propósito era darte una sorpresa. ¿No esperaba que lo arruinaran? Tú, una simple chica de pueblo, ¿en realidad crees que eres alguien importante? ¿El Alteza Luanfen seguiría tus tonterías? Confiesa honestamente. ¿Qué método usaste para intercambiar el regalo? ¿Y dónde está el verdadero regalo? The film was translated and narrated by M Media. Un grupo de tontos. Todavía no lo han descubierto. Qin Weiwei es la verdadera joven maestra de palacio. Pero también les agradezco por molestar a Qin Weiwei, lo que me facilitó envenenar. Alteza Ziyuan. Estoy a punto de vengarte. Todos vieron con sus propios ojos
Qin Wei intercambió el regalo del joven maestro de palacio. Todos, apresúrense a atraparla. Y reclamen su recompensa del joven maestro de palacio. Aquellos que actúen precipitadamente. Saludos, joven maestro de palacio. Felicitaciones al joven maestro de palacio y al joven maestro Mu por su unión. Y que envejezcan juntos. Alteza Luanfen, ¿dónde está el joven maestro de palacio? Esta ceremonia de boda ha sido tomada por su familia Mu. Finalmente has venido a hacerte cargo. Así es, ¿cuándo llegará el joven maestro de palacio? Qin Wei intercambió el regalo del joven maestro de palacio. Debes castigarla severamente. Presuntuoso. El joven maestro de palacio ha estado aquí todo el tiempo. ¿Por qué no se arrodillan y rinden sus respetos? Yo, Qin Wei, soy la heredera del maestro de la 36ª generación del Palacio Nido del Fénix. Soy a quien el mundo llama la joven maestra de palacio. Wei, ¿eres realmente la joven maestra de palacio? Lamento haberte ocultado esto por tanto tiempo. Pero tú también me ocultaste el hecho de que te recuperaste por completo. Así que estamos a mano. De acuerdo, entonces estamos a mano. Guardias, hoy es mi ceremonia de boda con Bei y Yan. Llenen todas las copas de vino. No, hay algo mal con este vino. Nadie debe beberlo. ¿Cómo se atreve alguien a envenenar la ceremonia de boda? Esto es simplemente atreverse a ofender a alguien poderoso. Gracias a Alteza Luanfen por descubrirlo a tiempo. De lo contrario, habríamos sido envenenados hace mucho tiempo. ¿Quién demonios está tan trastornado? Mami, ¿por qué me golpeas? Acabo de tener un sueño. Soñé que la paleta de campo Qin Wei era la joven maestra de palacio del Palacio Nido de Fénix. ¿No es eso hilarante? Eso no fue un sueño. Disculpen rápidamente al joven maestro de palacio. Joven maestro de palacio, no. Cuñada, me equivoqué, nunca más me atreveré a hacerlo. Por favor, perdóname. Por favor, sé magnánima, cuñada. ¿Los envenenaste? ¿Envenenamiento? No fui yo, no fui yo. Definitivamente no fui yo. Joven maestro de palacio, ya que el culpable está entre estas personas, ¿por qué no exterminarlos a todos? Mejor matar por error que dejar escapar a uno. Perdóname la vida. Perdóname la vida. Qin Wei. Hoy vengaré al señor Ziyan. Qué habilidades tan impresentables y aficionadas. Dado que son restos de la facción rebelde de Ziyan. Entonces te los dejaré a ti. Sí, joven maestro de palacio. Por favor, Wang Ziyuan. Wei, no. Joven maestro de palacio, ¿puedes quitarle la restricción a Nenkai? Después de todo, él también es mi hijo. No puedo simplemente verlo quedar paralizado. Tío Mu, Luanfen estaba asustando deliberadamente a Mu Nenkai. Él no quedará paralizado. Sin embargo, me llevo a Bei y Yan conmigo. Nos vamos de luna de miel. Bei y Yan, ¿por qué te ves tan decaído? Wei, ¿eres realmente la joven maestra de palacio del Palacio Nido de Fénix? Bei y Yan. Si realmente eres esa altísima y poderosa maestra de palacio del Palacio Nido de Fénix, entonces tú y yo somos tan diferentes como el cielo y la tierra. De todos modos, aún no hemos registrado nuestro matrimonio, así que, ¿por qué no lo dejamos aquí? Así no te arrastraré conmigo. Bei y Yan, ¿cómo puedes pensar así? Bei y Yan está bajo demasiada presión. Parece que solo puedo seguir ocultando mi identidad. Bei y Yan, en realidad, no soy la joven maestra de palacio. Ya he sido expulsada del Palacio Nido del Fénix. La boda de hoy también fue porque quería salvar tu reputación. Por eso les dije a todos que era la joven maestra de palacio. Wei. Hiciste todo esto por mí. Así es. Entonces, ahora sabes cuánto me gustas, ¿verdad? Deja de darle tantas vueltas. ¿Vamos a buscar nuestro certificado de matrimonio? ¿De acuerdo? De ahora en adelante, seremos un verdadero marido y mujer. Es solo que la situación con mi familia Mu no es muy optimista ahora mismo. Así que quizás no pueda darte una gran boda. Una boda es solo una formalidad. No me importa. Wei, definitivamente te trataré bien. Estaremos unidos como marido y mujer. ¿Quién conduce tan descuidadamente? ¿Rayaste mi Mercedes? Puedes pagar por ello. Bye, Feife. Lo siento. Bye, Feife. ¿No es este mi empobrecido exnovio?
Mube e Ian. Justo por casualidad, Chan-woo te estaba buscando para que le pagaras esa deuda de 10 millones. Mube Ian. Chan-woo. Bien tú. Tienes dinero para casarte con una esposa. ¿Pero no dinero para pagar tus deudas? ¿Quién eres? Wei, olvidé decirte. Bai Fei y Chan-woo se confabularon para estafarme 10 millones. Si te importa. Podemos ir a cancelar nuestro certificado de matrimonio ahora mismo. Son solo 10 millones. ¿Por qué me importaría? ¿Qué palabrería? Ya que crees que 10 millones no es mucho, ¿por qué no lo pagas rápidamente? Bai Fei. Montaste una estafa de trampa de miel y estafaste miles de millones en activos a mi familia Mu. No lo perseguí. ¿Por qué tienes que ser tan agresiva? Eso es porque no tienes cerebro. ¿Qué derecho tienes a perseguirme? Basta, ¿por qué decir tanto? Las deudas deben ser pagadas, es lo justo y correcto. Paga rápido. Este dinero no tiene nada que ver conmigo. No olvides que las pertenencias de tu madre todavía están conmigo. Será mejor que pagues obedientemente. De lo contrario, las pertenencias de tu madre no estarán a salvo. Y tus piernas tampoco estarán a salvo. Tú. ¿No son solo 10 millones? Yo lo pagaré. De acuerdo. Aunque vistes de forma desaliñada. Todos se ven igual desnudos. Pasa una noche conmigo. Y te condonaré 100,000 de la deuda. ¿Qué te parece? Te devolveré el dinero. Pero no le pongas un dedo encima a mi esposa. ¿Rechazas un brindis solo para beber un castigo? Estás buscando la muerte. Espera. ¿Estás aquí para cobrar dinero o para causar problemas? Por supuesto, estoy aquí por el dinero. Pero si no puedes conseguir el dinero, no nos culpes por ser descorteses. El límite de esta tarjeta excede con creces los 10 millones. Tómala y desliza. Wei, acabas de bajar de la montaña. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Una paleta que acaba de bajar de la montaña. Probablemente ni siquiera tiene 100 yuanes encima. Solo sacando una tarjeta y pensando que puedes The film asustar a was la gente. translated and Creo que deberías narrated quedarte by con M Chan-woo. Media. Trabaja duro. Y quizás en unos pocos años puedas saldar la deuda. ¿No son solo 10 millones? Puedes deslizar la tarjeta ahora mismo. Me gustaría ver si hay dinero en ello. ¿Cómo puede una paleta presumir tanto? ¿Sabes cuántos son 10 millones? Probablemente ni siquiera ganarás una fracción de eso en toda tu vida. Hablando palabras tan grandes. Si luego no hay dinero, me gustaría ver cómo lo resolverás. 10 millones no es una suma pequeña. Créeme. No derramarás lágrimas hasta que veas el ataúd. Si no puedes pagar, te romperemos ambas piernas. Deslizar tarjeta exitoso. Se han acreditado 10 millones. El dinero ha sido acreditado. Ahora, el dinero que mi esposo te debe está saldado, ¿verdad? Mube Ian no esperaba esto. Tu esposa Paleta en realidad logró conseguir el dinero. Devuélveme el pagaré. Considera que tienes suerte esta vez. Chan-woo, no puedes irte. Rápido, agárralos y dales una lección. El joven maestro Lom solo me dijo que cobrara el dinero. No me dio instrucciones sobre nada más. Devuélveme las pertenencias de mi madre. ¿Quieres las pertenencias de tu madre? Ven a buscarlas si te atreves. Bai Fei, ¿tienes que ser tan excesiva? Una paleta que acaba de casarse con Mube Ian. Kinui, ¿por qué te metes? Es cierto. Mube Ian es solo basura que yo deseché. Sin embargo, lo recogiste y lo tratas como un tesoro. E incluso pagaste su deuda por él. Solo parece un tonto sin cerebro. Paleta. ¿Cómo te atreves a golpearme? Mi novio actual es Long Tao. El joven maestro mayor de la familia Long, Mube Ian, es inútil. Ni siquiera se compara con uno solo de los dedos de Long Tao. ¿De verdad te involucraste con Long Tao? La gente se esfuerza por lugares más altos, así como el agua fluye hacia abajo. Por cierto, mañana por la noche, el gran gobernador de Jiangzhou ofrecerá un banquete de cumpleaños. Incontables familias prominentes y celebridades acuden en masa a ella. El joven maestro Long me llevará allí entonces. Seré una persona de la alta sociedad. ¿Cómo sabría gente de clase baja como ustedes sobre estas cosas? No me interesa escuchar. Deja de decir tonterías y devuélveme los recuerdos de mi madre. Si tienes la capacidad de asistir al banquete de cumpleaños, te devolveré los recuerdos de tu madre. Wei, tengo que recuperar los recuerdos de mi madre. Por favor, ve a casa y espérame primero, ¿de acuerdo? Iré contigo. Tampoco sé si podré entrar al banquete de cumpleaños. Me temo que si vienes conmigo, serás humillada. No tengo miedo. Eso es lo que me preocupa. Que mi identidad como chica de pueblo te avergüence. ¿Cómo podría ser eso?
Wei Wei, eres leal y justa, amable y considerada. Eres la esposa de la que más orgulloso estoy. ¿Cómo podrías avergonzarme? Es solo que sin una invitación. Ni siquiera podemos pasar por la puerta del banquete. Eso no pasará. Cuando llegue el momento, solo tienes que anunciar tu nombre y entrar. Incluso cuando mi familia Mu estaba en su momento más próspero, no estaba necesariamente garantizado que recibiríamos una invitación. Pero ahora, Por favor, confía en mí una vez más. Hola, Luan Feng. Dile al gobernador de Jinchu que el día del banquete, Wei Yan entrará bajo su estimado nombre. Nadie debe obstaculizarlo. Además, prepara un regalo de cumpleaños. Tú personalmente lo entregas en el banquete de cumpleaños. Sí, joven maestro de palacio. Wei Wei acaba de anunciar un nombre y nos dejaron entrar. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, eso es un secreto. ¿Quién es esta mujer? Vestida tan desaliñadamente, ¿qué clase de decoro es ese? De hecho, vestirse tan informalmente en el banquete de cumpleaños del gran gobernador es verdaderamente indigno. ¿Podrían ser señoritas o jóvenes maestros de fuera de Jinchu? ¿Qué señoritas y jóvenes maestros? Son solo un bueno para nada deshonrado y una chica de pueblo. Joven maestro Long, señorita Bai, ¿conocen a estas dos personas? Por supuesto que sí. Mu Wei Yan. Es ese exnovio al que dejé hace mucho tiempo. Y esa rústica Qin Wei a su lado. Fue expulsada del Palacio Nido del Fénix. Y ahora es una chica de pueblo sin dinero ni influencia. Bai Fei. Ya he entrado al banquete de cumpleaños. ¿Dónde están los recuerdos de mi madre? ¿Recuerdos? ¿Qué recuerdos? Hoy es el banquete de cumpleaños del gran gobernador. ¿Cómo te atreves a mencionar recuerdos aquí? ¿Cuáles son tus intenciones? Bai Fei, te retractas de tu palabra. ¿Cómo podría retractarme de mi palabra? Este es el banquete de cumpleaños del gobernador. Hablar de tales cosas es demasiado inauspicioso, y no es así. ¿Una persona arruinada y una chica de pueblo rústica se atreven a causar problemas aquí? ¡Qué descaro! De hecho, los invitados que asisten al banquete de cumpleaños son todas figuras prominentes, ya sean ricas o nobles. ¿Cómo entraron? Cierto, tú, bueno para nada y paleto. ¿Cómo entraron ustedes dos? La mansión del gobernador está fuertemente custodiada y ellos no tienen invitaciones. Deben haberse arrastrado por un agujero de perro. No tenemos invitaciones. Pero, Está bien, no importa cómo se hayan colado. Sin invitación, no pueden asistir al banquete de cumpleaños. ¿Y si no tenemos invitación? Fuimos invitados por alguien. ¿Quién los invitaría? No podría ser el gobernador, ¿verdad? No seas ridículo. ¿Sabes qué tipo de personas el gobernador suele recibir? ¿Qué eres tú siquiera? Un joven maestro caído. Y un paleto de pueblo que apenas sabe leer. Ustedes dos no son dignos. Dos personas de clase baja y de mala reputación que ni siquiera pueden ser presentadas. Presumes sin siquiera considerar la ocasión. Este es un círculo de alta sociedad. Ustedes, don nadie, actuando como payasos aquí. Son verdaderamente impactantes. Si no es tu círculo, no te fuerces a entrar. Recuerden la brecha entre ustedes y yo. Es como el cielo y el abismo. Esta es una brecha insuperable para ustedes, gente de baja clase. Fuera, fuera. ¿Hay alguien más ayudándote? De acuerdo, guardias. Échenlos fuera para mí. Llegó el gobernador de Jinchu. Saludos, gobernador. ¿A quién intentan echar? Gobernador. Estos dos, uno un indigente y el otro un apestoso paleto de pueblo. No tienen invitaciones y están interrumpiendo el banquete. Estábamos a punto de echarlos. ¿Qué? ¿Atreverse a causar problemas en mi banquete de cumpleaños? ¿Han comido las entrañas de un oso y un leopardo? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Quién los dejó entrar? mi nombre es Mu Wei Yan. Gobernador. Él es solo un perro que eché. Simplemente échenlo directamente. Cállense. ¿Quién les dijo que le faltaran el respeto al señor Mu? Señor Mu, no esperaba que ya hubiera llegado. Por favor, perdone mi falta de bienvenida desde lejos. El señor Mu es mi distinguido invitado. ¿Realmente intentaron echarlo? Apúrense y discúlpense con el señor Mu. Gobernador, usted debe estar equivocado. No es él, Mu Wei Yan, solo alguien de una familia noble caída. Sí, y ese Qin Wei. Es solo una paleta expulsada del Palacio Nido del Fénix. ¿Qué pasa si el Palacio Nido del Fénix se entera? ¿No tienes miedo de ser implicado? Qin Wei es un discípulo barrido por el Palacio de la Perla del Fénix.
Sí, Si es así, entonces no pueden asistir a mi banquete de cumpleaños. Gobernador. Wei Wei es mi esposa. Señor Mu, con su relación con Alteza Luan Feng. ¿Qué clase de mujer no puede encontrar? ¿Por qué molestarse en buscar problemas? Guardias. Hazla salir fuera para mí. El señor Luan Feng ha llegado. Saludos, ¿Estás bien? anciano Luan Feng. No es King Wei Wei, solo alguien que fue del Palacio Nido del Fénix. ¿Una discípula que fue expulsada? ¿Usted qué es esto? ¿Cómo se atreven a ser irrespetuosos y presuntuosos con la señorita Qin? Alteza Luan Feng. Esto. La señorita Qin una vez prestó un gran servicio al Palacio Nido del Fénix. Aunque ahora ha dejado el Palacio Nido del Fénix, no es alguien a quien un grupo de hormigas como ustedes pueda insultar. Alteza Luan Feng. Nosotros somos inocentes, ya que no sabíamos. Además, la ley no castiga a las masas. Por favor, perdónenos. Long Tai y Bai Fei Fei son tan arrogantes. Se merecen una lección. ¿De qué te jactas, hocica de pueblo? Presuntuoso. Todavía se atreven a insultar a la señorita Qin delante de mí. Alteza Luan Feng. Nosotros sabemos que nos equivocamos. Discúlpense con la señorita Qin y el señor Mu. Señorita Qin, señor Mu. Ustedes dos son muy magnánimos. Por favor, perdónenos a nosotros dos humildes personas. Si hubieras sabido que esto pasaría, ¿por qué actuaste así en primer lugar? Gobernador Lin, estas personas insignificantes son para que usted se encargue. Sí, guardias, arrástrenlos. The film was Espera, translated las pertenencias and de mi madre. narrated by M Media. Saludos, joven maestro de palacio. El joven maestro de palacio está presente. Este humilde subordinado no logró reconocerlo. Realmente merezco 10.000 muertes. Dispensen las formalidades. Intencionalmente oculté mi identidad. No hay necesidad de revelarla. Sí, todo es gracias a su amabilidad entonces. Esta es mi información de contacto. Contácteme en cualquier momento que necesite algo. Estoy a su disposición 24/7. Ian es tan bueno conmigo. Merece ser respetado y bien tratado por todos. Quiero darle la Asociación Empresarial Fénix a él. Joven maestro de palacio, la base del señor Mu es superficial. Si se anuncia directamente, podría atraer críticas. Lo cual sería desventajoso para el señor Mu. Eso tiene sentido. Luan Feng difunde la noticia. La Asociación Empresarial Fénix abrirá una sucursal en Jinchu y seleccionará externamente ejecutivos de alto nivel de la empresa para seleccionar subordinados capaces para Ian. Luego, anunciaremos esta noticia. Sí, Una chica de pueblo que fue expulsada del Palacio Nido del Fénix. ¿Cómo podría Alteza Luan Feng apoyarla? después de todo, ella fue una vez miembro del Palacio Nido del Fénix. Incluso si fue expulsada, no puede tolerar que la humillemos en público. Esta vez, los subestimamos. Dígaselo a Chang Hu y a mí. King Wei Wei tiene una tarjeta negra Fénix en su mano. Puede deslizar fácilmente por 10 millones. Es una de las solo 2 tarjetas negras en el mundo. Se dice que fue emitida conjuntamente por las 8 principales familias bancarias. Y reconoce el libro de privilegios con crédito ilimitado. Podría ser que cuando Qin Wei dejó el Palacio Nido del Fénix, lo robó. Bai Fei Fei, devuélveme las pertenencias de mi madre. ¡Qué hijo tan filial! Ya que eres tan filial, entonces seguramente harías cualquier cosa para recuperar las reliquias. ¿No eras muy arrogante en el banquete hace un momento? Ya que quieres tanto las reliquias. Entonces gate abajo mi entrepierna y te las devolveré. Parece que la lección de hace un momento no fue suficiente para que recordaras. Tú, paleto bárbaro de pueblo. Wei Wei, ¿estás bien? Está bien. King Wei Wei, ¿por qué eres tan arrogante? Hace mucho tiempo fuiste expulsada del Palacio Nido del Fénix. Y hasta te atreviste a robar una tarjeta negra. ¡Qué audacia! Así es, tienes una tarjeta negra en tus manos. Sospecho que es la que perdimos. Sácala y déjanos ver. ¿Hablas de esta? Tarjeta negra Fénix. ¿Eres siquiera digno de poseer una tarjeta negra? Se convierte en una tarjeta negra Fénix solo porque tú lo dices. Puedes probar que es una tarjeta negra Fénix. El banquete de cumpleaños del gobernador de Jinchu está a punto de terminar. Espera que salga. Al ver esta tarjeta negra, sin duda presentará sus respetos. ¡Qué alarde descarado! ¿Cómo podría el señor gobernador inclinarse ante un paleto de pueblo como tú? Si no lo crees, que así sea.
Si el gobernador viene más tarde y presenta sus respetos, entonces debes arrodillarte y disculparte. Wei, ¿por qué no vamos contigo de todos modos? Ni siquiera pienses en irte, Ricky no Yue. Si el gobernador realmente reconoce que esta tarjeta es una tarjeta negra Fénix, estamos dispuestos a disculparnos contigo. Pero si pierdes, no solo debes devolverme la tarjeta, sino que también debes arrodillarte y hacer una reverencia ante nosotros en señal de disculpa. ¿Por qué deberíamos apostar contigo? No es de extrañar que la familia Mu cayera en declive. Resulta que la mayoría de la familia Mu son cobardes inútiles, tan tímidos como ratones. Tienes las agallas para casar a un ladrón en tu familia, pero te falta el coraje para apostar con nosotros. Una simple chica de pueblo se atreve a apostar con nosotros. Entonces tú, este antiguo joven maestro de la familia Mu, eres en realidad tan cobarde como un perro. Está bien entonces. Si ahora te arrodillas y me haces una reverencia en señal de disculpa, y imitas el ladrido de un perro, inmediatamente te dejaré ir. Sigue soñando. ¿Qué estás haciendo? Llegas justo a tiempo. Esta mía es, de hecho, una tarjeta negra Fénix. Al verla, presentarás tus respetos. No lo creen y dicen que robé su tarjeta negra. Echa un vistazo. ¿Es esta realmente una tarjeta negra Fénix? Esta es, de hecho, la tarjeta negra Fénix. El gobernador de Jiangchen rinde respetos a la tarjeta negra Fénix. Gobernador. Ella es solo una chica de pueblo que fue expulsada del Palacio Nido del Fénix. ¿Cómo podría ella tener una tarjeta negra? ¿Qué? ¿Todavía se atreven a cuestionar mis palabras? Dado que esta es una tarjeta negra Fénix, entonces probablemente sea Qin no Yue, quien robó la tarjeta negra Fénix del Palacio Nido del Fénix. Mu Beiyan es su cómplice. Silencio. The ¿Qué film derecho was tienen a cuestionar? translated and narrated by M-Media. Justo ahora causaron un alboroto en el banquete de cumpleaños. Y ahora están causando problemas de nuevo. ¿Qué? ¿Creen que tengo buen temperamento? ¿Como para permitirles a todos que me dominen? Gran gobernador, usted malinterpretó. Nosotros, ¿cómo podríamos atrevernos? La gente insolente no debe ser perdonada. Justo ahora hizo una apuesta con nosotros. Si pierde, debe arrodillarse y hacer una reverencia ante nosotros para admitir su error. También pedimos al gobernador que supervise su ejecución. Señorita Qin, por favor, quédese tranquila. ¿Para qué siguen ahí parados? Desprisa y arrodíllense para disculparse con la señorita Qin y el señor Mu. Qin Wei, eres solo una chica de pueblo. Pero yo soy el digno joven maestro de la familia Long. ¿Cómo te atreves a hacerme arrodillar y disculparme contigo? Sé indulgente cuando sea posible. ¿No tienes miedo de caer en nuestras manos algún día? ¿No entienden el significado de la señorita Qin? Cumplan la apuesta. Lo siento, señorita Qin, Mu Beiyan. Le pedimos disculpas. Lo siento. Si te atreves a perturbar la vida de Beiyan y la mía de nuevo, asume las consecuencias tú mismo, piérdete. Señorita Lin, patriarca Mu. Por favor, siéntanse libres de dar cualquier instrucción. Me retiraré primero. Wei, ¿qué pasa con esta tarjeta negra? Anteriormente, recuperé el símbolo Fénix para el maestro de salón. El maestro de salón me concedía especialmente esta tarjeta negra. En realidad, no hay mucho dinero en la tarjeta. Es solo un símbolo de estatus. No necesitas preocuparte demasiado. Así que así es. Entonces estoy aliviado. Todavía hay algo de dinero en la tarjeta. Escucha que dijiste que tu lugar de residencia no es particularmente bueno. ¿Qué tal si vamos a comprar una casa de bodas? Ya me has ayudado tanto. ¿Cómo puedo dejar que pagues de nuevo? Además, ya has sufrido al casarte conmigo. Todavía tengo algo de dinero aquí, déjame pagar. No hay necesidad de que seamos tan tajantes entre nosotros. No te preocupes, todavía tengo dinero para comprar una casa. Hola. ¿Qué dijiste? El Palacio Nido del Fénix, Asociación Empresarial Fénix. En realidad está reclutando abiertamente ejecutivo senior de fuera. Bien, excelente. Excelente. La Asociación Empresarial Fénix del Palacio Nido del Fénix en realidad está abriendo una sucursal en nuestra Jinchu. Esta es su primera vez reclutando abiertamente ejecutivo senior de fuera. Si uno puede entrar. Eso sería como un pez carpa saltando sobre la puerta del dragón. Entonces veré quién en Jinchu se atreve a oponérseme. El Palacio Nido del Fénix nunca ha reclutado forasteros en 100 años. Convocatoria para puestos ejecutivos con cupos limitados. Las familias de Jiangzhou no se lo perderán. Esta vez estoy decidido a tener éxito. Sin embargo, podría ser difícil destacar. Realmente no es fácil. Joven maestro Long, esa carta negra Fénix de Qin Wei. En el Palacio Nido del Fénix. Solo la poseen los ejecutivos senior de primer nivel. Ella, alguien que fue expulsada del Palacio Nido del Fénix. Esa tarjeta debe haber sido robada.
Si podemos recuperar esa tarjeta y ofrecérsela al Palacio Nido del Fénix, el nombre del joven maestro Lon seguramente estará entre los primeros. Fei Fei sabía que no te consentía en vano. Ve, Ian. ¿Qué tipo de casa de bodas crees que deberíamos comprar? Ve, Ian, ¿qué pasa? Acabo de recordar que las noticias decían que la Asociación Empresarial Fénix del Palacio Nido del Fénix abrirá una sucursal en Jinchu. En ese momento, seleccionarán candidatos para altos ejecutivos del público. Entonces, ¿quieres intentarlo? ¿Puedo? ¿Por qué no? Después de que compre la casa, iré contigo. Mube, Ian, por fin te encontré. ¿Qué haces aquí de nuevo? Todo lo que pasó antes fue mi culpa. Estoy aquí para disculparme contigo. Por favor, perdóname. ¿Qué estás tramando exactamente? Lo digo en serio. Fui abandonada por el joven maestro Lon por lo que pasó la última vez. En Jiangzhou no tengo parientes ni dinero. Me doy cuenta profundamente de mi error. Ve, Ian, al menos tuvimos una relación. Eres realmente tan desalmado que nunca me perdonarás. Suéltame. Bye, Fei Fei. ¿Qué estás haciendo? Aléjate de Be, Ian. Fei Fei tuvo éxito. Estos dos no tienen ninguna guardia. Coger una cartera es fácil. Acaban de decir que querían comprar una casa. Veamos con qué la comprarán. Después de que elijan una casa. Entonces serán expulsados por no tener dinero. Qué interesante será este espectáculo. No podemos perdérnoslo. Hola, me gustaría ver los planos de los apartamentos aquí. Los planos están allí, vaya a verlos usted mismo. ¿Qué clase de actitud es esa? Si no está satisfecho, entonces váyase. Ni siquiera mires dónde está esto. Puedes pagarlo. ¿Para qué molestarse con ella? Veamos los planos. ¿Qué tipo quieres comprar? ¿Qué tal algo acogedor? Cualquier cosa me parece bien. Paletos del pueblo. Esta casa cuesta 200.000 por metro cuadrado. Probablemente ni siquiera puedan pagar un inodoro. ¿Qué estás fingiendo? Creo que este plano es bueno. El tamaño es moderado y el piso es adecuado. Te escucharé. ¿Este plano sigue disponible? Si lo está, lo compraremos al contado. Lo compras al contado. ¿Hay algún problema? Claro que no hay problema. Aquí tenemos todos los planos. Estimados invitados, por favor, esperen un momento. Iré a prepararles un té. Más tarde, los llevaré personalmente a ver el lugar. No hay necesidad de tanto problema. Si de verdad les resulta molesto. Allí, tenemos más vistas interiores reales. Ustedes dos pueden ir a echar un vistazo. Iré a preparar el contrato ahora. Ustedes dos, este es nuestro contrato de compra de vivienda. Si pagan al contado, pueden obtener un 5% de descuento. ¿Pago completo? Por favor, deslicen su tarjeta. Wei, ¿tienes la cartera? La cartera siempre ha estado contigo. No está conmigo. Solo Bai Fei se me acercó en el camino. ¿Qué finges? Ella debe haberla tomado. Sabía por qué esta mujer cambió de opinión de repente. Disculpen. Todavía piensan comprar esta casa. Nuestra cartera fue robada. Lo siento, volveremos más tarde para comprarlo. También pueden pagar con el móvil, ¿saben? O con reconocimiento facial, cualquiera sirve. Ni siquiera pueden pagar 3 millones, ¿verdad? Sí, la que está en la cartera no está vinculada a mi teléfono. Si no tienen dinero, ¿para qué comprar una casa? ¿A qué vienen con esas pretensiones? Y me robaron la cartera. He visto a demasiados mentirosos como ustedes. Cuando llega el momento de pagar, ponen todo tipo de excusas. Solo están perdiendo el tiempo y siendo desagradables. Una casa de apenas 3 millones. Incluso si pierdo mi cartera, puedo pagarla. Entonces paguen. Si no tienen dinero, ¿para qué vienen con esas pretensiones? Son verdaderamente descarados. ¿Así es como tratan a sus clientes? Solo aquellos con dinero para comprar una casa son clientes. ¿Tienes dinero? ¿Cómo podrían tener dinero para comprar casa? Creo que solo están aquí para molestar al personal de recepción. ¿No es así? Bai Fei, ¿tomaste mi billetera? ¿Qué cartera? No se atrevan a calumniarnos con acusaciones sin fundamento. Bai Fei, deja de fingir.
Porque robar si puedes decir que falta dinero. Les advierto, no nos difamen sin motivo. De lo contrario, los demandaré. Fuiste la única que se me acercó en el camino. Si no tomaste mi cartera, entonces entrégala. ¿Tienes alguna prueba? Si es solo una mera sospecha. No puedes condenar a alguien. Si no pueden permitirse una casa, no finjan que sí. Y hasta me estás acusando falsamente de robar tus carteras. ¡Qué ridículo! Bien, si ustedes dos no pueden pagarlo, o entonces fuera, los guardias de seguridad llegarán pronto para darles una lección. Bienvenido, oh gobernador. La señorita King y el señor Mu son mis estimados invitados. Veamos quién se atreve a ponerles las cosas difíciles. Al enterarme de que la señorita King y el señor Mu se han casado. Especialmente preparé una casa para ustedes dos. Villa Ribereña número 1. 3 pisos, 1200 metros cuadrados. Todas las instalaciones están completamente equipadas. Villa Linjiang, no 1. Se dice que en la última subasta de Jiangsu fue el artículo final, con una oferta inicial de 200 millones, y finalmente fue adquirido por una persona misteriosa. Así que fue el gobernador quien lo compró. Excelente señorita King y señor Mu, por favor. Acepten este regalo de felicitación tardío de mi parte. Gobernador. Este distrito de Villa Linjing está habitado por figuras prominentes, todos ellos ricos o nobles. ¿Cómo pueden Mu Bea y Ian y Kingwei ser dignos? Mis regalos. ¿Son ustedes dignos siquiera de cuestionarlos? No nos atreveríamos. No nos atreveríamos. Señor Mu, por favor, acéptelo. Entonces muchas gracias, gobernador. ¿Cómo se atreven a tratar a mis estimados invitados con tanta falta de respeto? Les ordeno que abandonen Jinshu en un plazo de 3 días. De lo contrario, no me culpen por ser descortés. Gobernador, tengo ancianos a mi cargo y niños bajo mi cuidado. Por favor, téngame piedad. Si pueden obtener el perdón de la señorita King y el señor Mu. Naturalmente no seré duro con ustedes. Señor Mu, señorita King, ustedes son personas poderosas. Por favor, no se molesten con una pequeña hormiga como yo. No importa, no importa. La próxima vez, no desprecies a la gente con ojos de perro. De acuerdo, ciertamente lo recordaré. Señor Mu, ya he dispuesto que la villa sea limpiada. Ustedes dos pueden mudarse en cualquier momento. Me retiraré primero. Verdaderamente, los tontos tienen sus propias bendiciones. Con tu estatus, mudarte a la villa Linjiang, no 1. Ten cuidado de no dormir tranquilo por la noche. Si no haces nada malo, no temes a los fantasmas que llaman a tu puerta. Más bien son aquellos que se dedican a pequeños robos, quienes deberían tener cuidado de ser responsabilizados. Fuiste expulsada del Palacio Nido del Fénix, albergando resentimiento, luego robaste la tarjeta negra Fénix. ¿Y todavía te atreves a decir que no has hecho nada malo? Cuando nos encontremos con el Alteza Luan Feng más tarde. Definitivamente entregaremos la tarjeta negra Fénix. Solo espera ser castigada por el Alteza Luan Feng. Nuestras carteras sí fueron robadas por ti. ¿Sabes? Wei ha prestado un gran servicio al Palacio Nido del Fénix. La tarjeta negra Fénix fue entregada personalmente por el maestro del palacio. ¿Qué servicio meritorio podría lograr una chica de pueblo? ¿Quién lo creería si se lo dijéramos? De todos modos, cuando llegue el momento, definitivamente entregaremos la tarjeta negra Fénix a la Alteza Luan Feng. En ese momento, el Palacio Nido del Fénix seguramente nos felicitará. Y tú, solo espera a rendir cuentas. Está bien, me gustaría ver. Si lo que te espera es una recompensa o un castigo. Al borde de la muerte y aún sin arrepentirse. Solo espera a la Alteza Luan Feng y la ira atronadora del Palacio Nido del Fénix. Esperaré y veré. Wei. El Alteza Luan Feng realmente no te pondrá las cosas difíciles. Después de todo. No te preocupes. Cuando llegue el momento, se arrodillarán y rogarán para devolvernos la tarjeta. ¿Qué tipo de sueño imposible estás teniendo? Déjame decirte. La Asociación Empresarial Phoenix está abriendo puestos senior en Jinshu. Y va a establecer una sucursal en Jinshu. Con un puesto senior de la tarjeta negra. Definitivamente tendré un lugar. Palurdos, reconocen la Asociación Empresarial Fénix. Esa es la asociación empresarial Fénix más influyente en los negocios globales. Se dice que incluye no solo a las familias reales de los reinos petroleros de Oriente Medio, antiguo capital del Xijing, y la adición de gigantes tecnológicos de Internet, sino que también cuenta con grandes potencias como el Palacio Nido del Fénix respaldándola. Ahora también tenemos una casa. Vamos ahora a la Asociación Empresarial Fénix. Definitivamente podrás entrar. Paleto, ¿qué dijiste? ¿Que Mu Beian también puede entrar? Todos deberían lavarse e irse a dormir.
La Asociación Empresarial Fénix no es una chatarrería. Un bueno para nada como él. Simplemente no es digno de entrar. Joven maestro Long, no hay necesidad de perder palabras con ellos. Vayamos rápido. Wei, puedo ir solo. No necesitas preocuparte. De acuerdo. Entonces te traeré el almuerzo cuando llegue el momento. Mu Bei Yan, ¿realmente te atreves a venir a participar en esta selección? Piensa con tu cerebro obtuso. Te casaste con Qin Wei, esa chica de pueblo que fue expulsada del Palacio Nido del Fénix. Y todavía sueñas con unirte a la Asociación Empresarial Fénix bajo el Palacio Nido del Fénix. Uno debe conocer su lugar. Tu familia Mu apenas se mantiene contigo. Sin poder, sin influencia, sin dinero. ¿Qué calificaciones tienes para estar entre nosotros aquí? Y hasta viniste a participar en la selección de la Asociación Empresarial Fénix. Como cabeza de la familia Mu, despilfarraste por completo la vasta fortuna de la familia Mu. Esto es suficiente para probar que eres un bueno para nada. Un bueno para nada como tú. Simplemente no es digno de entrar en la Asociación Empresarial Fénix. Te aconsejo que te retires obedientemente de la selección. Y con tu esposa de pueblo, quédate en casa y dedícate honestamente a la agricultura y el tejido. No eres digno de participar en este tipo de intriga comercial. Y mucho menos digno de entrar en la Asociación Empresarial Fénix. Si el señor Mu no es digno de entrar en la Asociación Empresarial Fénix, entonces ustedes, hijos derrochadores, son aún menos dignos. Saludos, gobernador. Saludos, oh gobernador. Señor Mu, el Alteza Luan Fe me ha ordenado presidir la reunión preparatoria. Si está interesado en unirse a la Asociación Empresarial Fénix, puedo tomar la decisión de eximirlo de la evaluación y permitirle unirse directamente a la Asociación Empresarial Fénix, sucursal de Jinchu. Gobernador, Mu Bei Yan se casó con Qin Wei, quien fue expulsada por el Palacio Nido del Fénix. ¿Con qué derecho puede saltarse la evaluación y entrar directamente a la Asociación Empresarial Fénix? Su excelencia, el gobernador, por favor reconsidere. Si se sienta este precedente, las diversas familias aristocráticas de Jinchu probablemente se unirán en oposición. La orden de este gobernador, ¿quién se atreve a oponerse? Gobernador, creo en mis propias habilidades. Ya que el señor Mu ha hablado, procederemos según sus deseos, señor Mu. Mu Bei Yan, considérate con conciencia de ti mismo, sabiendo que tu virtud no concuerda con tu posición. Estás equivocado. Estoy seguro de que puedo derrotarlos a todos ustedes. Arrogante y engreído. Solo tú, un don nadie arruinado. Te engañas al retar a los jóvenes talentos de Jiangzhou. Cualquiera que se atreva a decir más tonterías será descalificado. Según la situación actual en Jinchu, la Asociación Empresarial Fénix ha abierto 4 puestos esta vez. La selección del sitio de la nueva empresa ha sido completada. El distrito comercial de Lingjin lo desarrolla Lin Wan, hija del gobernador. Antes del anochecer, la persona que adquiera la mayor cantidad de terreno comercial de mi hija entrará directamente en la alta dirección de la empresa. Esta tarea durará un día. La señorita Lin es, de hecho, la mujer más talentosa de Jinchu, una figura preeminente en el mundo empresarial de Jinchu. Su grupo Lin tiene una profunda cooperación con nuestra familia Long. Mis disculpas a todos. Estoy decidido a ganar esta selección para la alta dirección. El joven maestro Long es verdaderamente el joven maestro más importante de Jiangzhou. Si realmente te conviertes en un ejecutivo senior de la sucursal de Jiangzhou, por favor no olvides promocionarnos. Mu Bei Yan, te aconsejo que te retires obedientemente de la selección empresarial. Todos los presentes. ¿Quién de ustedes no puede producir al menos algo de terreno comercial? Sin embargo, tú ni siquiera puedes producir 1 metro cuadrado. ¿Qué cara te queda para estar aquí? La tierra comercial vale su peso en oro. Ni siquiera los campos en la montaña de tu esposa pueblerina se pueden comparar. Arrodíllate y suplica al maestro Long. Quizás el joven maestro Long, en su gran misericordia, te conceda un pedazo de terreno comercial. Solo te estás apoyando en tu poderoso trasfondo familiar. Si fuera una competencia de habilidad, cada uno de ustedes tendría que arrodillarse y postrarse ante mí. Mu Bei Yan, todos somos de familias aristocráticas. Cúlpate a ti mismo por haber nacido en la familia equivocada. ¿Qué tal esto? Te arrodillas y me haces unas cuantas postraciones sonoras. Y podría considerar arreglarte un puesto en el departamento de seguridad. Después de todo, ser guardia de seguridad en la Asociación Empresarial Fénix también es algo muy respetable.
¿Quieres que me postre ante ti? Debes seguir soñando. La posición del joven maestro Sen ya está establecida. Pronto será ejecutivo senior en la sucursal de Jiangzhou de la Asociación Empresarial Fénix. Estar dispuesto a ascender a un don nadie arruinado como tu guardia de seguridad ya es una gran bendición. Y todavía no sabes apreciarlo. Ambición alta, destino frágil. Esto describe a un bueno para nada como tú que no puede ver la realidad. Si la empresa estuviera llena de gente como tú, entonces la Asociación Empresarial Fénix no valdría la pena unirse. Si no puedes comer uvas, dices que están agrias. Las puertas de la Asociación Empresarial Fénix nunca se abrirán para ti. Amigos, no hagan caso a este pobre diablo. Vamos al Gran Hotel Jinchu, yo invito. Wei, estás aquí. Date prisa, cómelo mientras está caliente. ¿Qué tal la selección de esta mañana? El gobernador quiere que negociemos con su hija, Lin Wanwan. Asegurar la mayor cantidad de terreno comercial posible en Linjing. Ni siquiera he conocido a Lin Wanwan. Ni siquiera sé por dónde empezar. No te desanimes, creo que puedes lograrlo. Oye, mira a ese tipo arruinado comiendo como un mendigo. ¿Estás ciego? Has ensuciado mi ropa. ¿Cómo se supone que voy a participar en la selección esta tarde? Long Tao, simplemente estás yendo demasiado lejos. Es solo una comida, eso es todo. Aunque la familia Mu ha declinado, no necesitas rebajarte tanto como para regatear por cada centavo por una comida, ¿verdad? Esto lo hizo la propia Wei. A mis ojos, vale 1000 de oro. ¿Qué tipo de manjares puede hacer un paleto de pueblo? En última instancia, ¿no quieres solo una compensación? Este dinero ya es suficiente. El resto. Considéralo mi recompensa para ti. ¿A quién le importa tu dinero apestoso? ¿Qué comportamiento tan desenfrenado? ¿No temes la retribución? Un paleto de pueblo dice descaradamente. Sufriré retribución. ¡Qué ridículo! El joven maestro Long ha contactado a la señorita Lin. Tomarán el té en la casa de Telinjiang esta tarde. Esta vez, para el puesto senior en la sucursal de Jiangzhou de la Asociación Empresarial Fénix. Nadie es digno, excepto el joven maestro Long. Creo que eres más adecuado para ser portero. Gritando con tanta alegría. Presuntuoso, ¿cómo te atreves a hablarle así a un futuro alto funcionario de Jincheng? Date prisa y arrodíllate para disculparte con el joven maestro Long. Está bien, no hay necesidad de rebajarse a su nivel. De ahora en adelante, todos seremos colegas en la Asociación Empresarial Fénix. Discutir por palabras con gente así está por debajo de nosotros. El joven maestro Long es sabio y razonable. El maestro Long no se rebaja a los insignificantes. Será mejor que seas sensato y te retires de la selección temprano. Ya que se sobreestiman y quieren competir con Be y Yan. Entonces les haré saber lo que realmente significa un mundo de diferencia. ¿Solo contigo? Ahora mi puesto en la silla de presidente es seguro. Me gustaría ver qué otros trucos tienes bajo la mengue. La señorita Lin ya ha ido a la casa de Telinjing. Nosotros también nos vamos. Wei. Yo también iré a probar suerte. Creo en tu capacidad. Tengo algo que hacer, ve tú primero. Vendrá a buscarte de inmediato. Joven maestro de palacio, el señor Mu está siendo el blanco de esas personas. Me preocupa que el señor Mu pueda desanimarse. Quizás podamos informarle de la situación. Él no retrocederá en absoluto. Sin embargo, iré al lugar para ayudarlo. Con el joven maestro de palacio actuando, el señor Mu seguramente logrará un éxito instantáneo. Joven maestro Long, también vi a Mu Beiyan esperando abajo. Parece que todavía no se ha rendido. La casa de Telinjing es un activo de la Asociación Empresarial Fénix. El capitán de seguridad aquí es Chan Hu y él es mi subordinado. Ya le he instruido que detenga a Mu Beiyan. Como era de esperar del joven maestro Long, someter al enemigo sin luchar. Por aquí. Mu Beiyan ni siquiera podrá ver a la señorita Lin. ¿Con qué puede compararse con nosotros? Mu Beiyan es solo un desamparado. No es digno de asociarse con nosotros en absoluto. Mientras nos unamos.
Ni siquiera tendrá un turno en los puestos de alto nivel. Cuando controlemos la sucursal de Jiangzhou de la Asociación Empresarial Phoenix, entonces podemos sancionar a Mu Beiyan. Y ese arrogante Kim Oiei. Me gustaría ver cuántos clavos quedan en su barco roto. Oye, Deitant. Esta es la casa de Telinjin, un activo de la Asociación Empresarial Phoenix. El personal no autorizado tiene prohibida la entrada. Chanu. Vaya, ¿eres tú? ¿No es este el joven maestro Mu? No te he visto en días, casi no te reconozco. Ven, toma asiento en la oficina de seguridad. Te invito a cenar después del trabajo. Hoy estoy aquí para discutir la cooperación con la hija del gobernador, Lin Wanwan. Hagámoslo otro día. ¿No me respetas? ¿Así tratas a tu antiguo acreedor? ¿Comerás esta comida hoy, quieras o no? Hoy represento a la Asociación Empresarial Phoenix para discutir la cooperación con la hija del gobernador, Lin Wanwan. ¿Cómo te atreves a detenerme? No me importa con quién estés discutiendo una cooperación. Hoy, aquí conmigo, si te atreves a poner un pie en esta casa de té, te romperé las piernas. Tan desenfrenado a plena luz del día. ¿De verdad crees que nadie puede sancionarte? Señorita Kim, lo sé. Que alguien que puede producir casualmente 10 millones. No es simple. Pero la persona detrás de mí es aún más extraordinaria. Por favor, señorita Kim, no me ponga las cosas difíciles. Eres una persona inteligente. Vete ahora y te garantizo tu seguridad. Está bien, no pasarás de mí. No esperaba que ni siquiera yo. Las escamas doradas no están destinadas a los estanques. Con viento y nubes se vuelve dragón. Es solo que el momento aún no ha llegado. Antes de eso, te echaré una mano. Señorita Kim, sé que su identidad ciertamente no es simple. ¿Por qué desperdiciar tu juventud en alguien como Mu Beiyan? Perdone mi pobre juicio. Realmente no puedo ver que tiene el potencial de transformarse en dragón. Todavía tienes algo de discernimiento. Simplemente seguiste a la persona equivocada. Transmite mi orden. Despide inmediatamente a Changhu de la casa de Telinjin. Señorita Kim probablemente no lo sepa, que esta casa de Telinjin es un activo de la Asociación Empresarial Phoenix. Y mucho menos usted. Incluso el joven maestro Long, mi maestro detrás de mí, tiene que mostrar algo de respeto. ¿Qué? ¿Un aviso de personal? ¿Estoy despedido? ¿Y necesito pasar por los procedimientos? Beiyan. Él ya no está calificado para detenerte. Entra rápido. Yo me encargaré de él. Wei, no te preocupes. Definitivamente tendré éxito. Señorita Kim, ¿quién es usted exactamente? Luan Fen te recogerá en breve. Ella te lo contará todo. Espero que para entonces puedes dar un paso al frente y testificar contra los crímenes de Long Tao. ¿Usted realmente llama a la Alteza Luan Fen? ¿No fue expulsada del Palacio Nido del Fénix? Sino ocultando su identidad. Eres realmente muy astuto. Para ser utilizado por mí. No te trataré injustamente. Señorita Kim, por favor, de sus órdenes. Joven maestro Long, esto es malo. Vi que Mu Beiyan ya subió. Tu subordinado Changhu no debe haberlo detenido. Lo subestimé. Pero ya estaba preparado. Esta es una droga de interrogatorio desarrollada por el Shi Jin. Mientras la beba, su cuerpo le picará intensamente. En un momento, haremos que Mu Beiyan la beba. Una vez que la droga haga efecto, entraremos inmediatamente y fotografiar todos sus momentos vergonzosos. Como era de esperar del joven maestro Long, sus planes son impecables. Long Tao. Chanu ya ha sido tratado. ¿Qué otros trucos tienes? Sácalos. ¿Un simple Changhu? ¿Carne de cañón como él? Tengo cientos, incluso miles, más bajo mi mando. ¿Con qué tienes para luchar contra mí? Incluso si entras, ¿y qué? ¿Crees que la señorita mayor Lin negociaría con un don nadie como tú? Deberías mirarte en el espejo. Lin Wanwan es la hija del gobernador de Jinchu. Ya he hablado con el gobernador. Competencia justa.
Si alguien se atreve a hacer trampas, su calificación será revocada directamente. King Weiwei, eres simplemente una chica de campo expulsada del Palacio Nido del Fénix. ¿Cómo te atreves a interferir en esta selección? ¿No temes la rendición de cuentas del Palacio Nido del Fénix? Es simplemente por la equidad e imparcialidad de esta selección. Tu reacción es tan fuerte. ¿Podría ser que tienes la conciencia culpable? Quizás todos seamos colegas en el futuro. ¿Por qué deberíamos ser tan hostiles? Bebamos todos juntos. Y dejemos que el pasado quede en el pasado. Debe haber algo sospechoso cuando las cosas son anormales. No, hay algo mal con el vino en la mano de Bae Yan. ¿Dejar que el pasado sea pasado? No eres digno. Mu Bae Yan. Te estamos dando una oportunidad y esta es tu actitud. Si no bebes este vino, lucharemos hasta la muerte. Weiwei, ¿por qué es esto necesario? Ustedes son los discípulos aristocráticos que participan en esta selección. El tiempo es limitado. Los esperaré en la sala tranquila de adentro. Por favor, entren uno por uno. Ya que todos están entrando uno por uno, entonces iré yo primero para dar un buen ejemplo a todos. Como era de esperar de la mujer más talentosa de Jinchu, es inquebrantable. Solo negocié 13.000 metros cuadrados de terreno comercial. Joven maestro Long, 13.000 metros cuadrados ya es bastante. El centro comercial en el corazón de la ciudad de Jiangzhou tiene solo 18.000 metros cuadrados. Como era de esperar del joven maestro Long, en solo unos minutos, lograste asegurar más de 13.000 metros cuadrados de terreno comercial. Para construir un gran centro comercial, el máximo no puede exceder los 20.000 metros cuadrados. 13.000 ya es bastante sustancial. No hay necesidad de preocuparse. Cree en tus propias habilidades. Mu Bae Yan, ¿no siempre te has jactado de tus habilidades sobresalientes? Entonces, ¿por qué no lo haces tú? A continuación, inténtalo tú. Sí, estoy un poco nervioso. ¿Qué tal si te doy este segundo puesto entonces? Ven, te acompañaré. Te deseo éxito instantáneo. Muchas gracias. Señorita Lin, mi nombre es Mu Bae Yan. Ya que ya conoces mi propósito, entonces iré directo al grano esta vez. Espero que el área de terreno comercial de la Asociación Empresarial Fénix pueda exceder la del centro comercial de Jinchu. El centro comercial Jiangzhou fue fundado por mí personalmente. Debe haberse convertido en el centro comercial más exitoso del territorio del norte. El centro comercial Linjiang tiene un excelente puerto. Debe ser más conveniente que el centro comercial Jiangzhou. ¿Por qué no lo hago yo mismo? En lugar de entregárselo a la Asociación Empresarial Fénix. Por el equilibrio. ¿Qué quieres decir con equilibrio? Para ser franco, el gobernador acaba de celebrar su 60º cumpleaños y está a punto de retirarse a un puesto secundario. Cuando eso suceda, Jinchu verá un cambio completo. El primer movimiento del nuevo gobernador probablemente comenzará con el comercio. Estás diciendo que el nuevo gobernador me atacará. Lo estás pensando demasiado. Más vale prevenir que curar. No importa quién asuma el poder. Creo que no tolerará a la hija del ex gobernador controlando la línea vital del comercio. En el peor de los casos, renunciaré a algunas ganancias. ¿Por qué debo entregárselo a la Asociación Empresarial Fénix? Debido a la influencia de la Asociación Empresarial Fénix, sin exagerar. Asociación Empresarial Fénix ya se ha convertido en un grupo de interés masivo. Si alguien toca la Asociación Empresarial Fénix, inevitablemente causará una reacción adversa de otros departamentos, o incluso un contraataque. Puedo darte 15.000 unidades de terreno comercial. En cuanto a lo que dijiste, lo consideraré más a fondo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo estás bien? Actualmente estoy negociando con la señorita Lin. Realmente rompiste las reglas. No intentes resistir más. Debes estar sintiendo una picazón insoportable ahora, ¿verdad? ¿Te pica insoportablemente? No entiendo lo que dices. Actualmente estoy teniendo una reunión de proyecto con el señor Mu. ¿Qué quieres decir con irrumpir así? Señorita Lin, ha pasado tanto tiempo. Nos preocupaba que Mu Bae Yan te hiciera daño. Por eso. Pica. ¿Qué picazón? Long Tao, dame el antídoto rápido. No puedo más. ¿Qué le pasa a él? Long Tao, ¿qué significa esto? Claramente debería ser Bae Yan quien tiene una picazón insoportable. Haciendo el ridículo, ¿verdad? Ya vi que había algo mal con esa copa de vino. Así que cambié de lugar. Quien daña a otros termina dañándose a sí mismo.
Long Tao, dame el antídoto rápido, me estoy muriendo. Yo tampoco tengo el antídoto. No me busques. Long Tao, tus métodos son verdaderamente viciosos. Me estás calumniando. Creo que eres tú quien ha dañado a Pei Chen hasta este estado. Creo que tú y Mu Bei y Yan están trabajando juntos, para lidiar con Pei Chen juntos, queriendo usar esto para eliminar a un competidor. El joven maestro Long tiene razón. Ese polvo extraño. Probablemente lo conseguiste de las montañas. ¿Cómo sabes que es polvo? Realmente te has delatado sin que te lo pidan. Más daño que bien. Rompiste las reglas, o debo decírselo a mi padre. Y que él lo reporte a la Alteza Luan Feng, para revocar tu calificación para la selección. Señorita Lin, esto es un malentendido. No teníamos intención de dañar a Mu Bei e Yan. Además, este polvo no pondrá en peligro vidas. Un buen malentendido, de hecho. Ya que te lo tomas tan a la ligera. ¿Por qué no toman cada uno el polvo ustedes mismos? Mujer venenosa. El error pasado de Pei Chen es una clara advertencia, y todavía quieres que tomemos el polvo. ¿Cuáles son tus intenciones? Yo debería ser quien te pregunte eso. Si Wei Wei no hubiera notado algo raro en este vino justo ahora, probablemente yo sería el que estaría tirado en el suelo ahora mismo. Papá dijo que esta Qin Huiwei es una figura importante. Incluso el Alteza Luan Feng la trata con gran respeto. Y su perspicacia y fuerza no deben subestimarse. Podría ser ella la joven maestra de palacio. Tengo mi propio juicio sobre lo correcto y lo incorrecto. Acabo de prometerle al señor Mu entregar 20.000 metros cuadrados de terreno comercial, completamente a la Asociación Empresarial Fénix. El resultado de esta selección ya está determinado. ¿Cómo puede él, un don nadie sin poder ni influencia? A tus ojos. ¿Soy yo, el digno joven maestro de la familia Long, todavía inferior a él? Señorita Lin, por favor reconsidere. Qin Huiwei era la puerta de control del Palacio Nido del Fénix en la aldea. Mu Bei Yan se casó con Qin Huiwei, lo que significa que ya ha ofendido al Palacio Nido del Fénix. Simplemente no es digno de entrar en la alta dirección de la Asociación Empresarial Fénix. Señorita Qin, gracias por lo de hoy. Lo tendré en cuenta. Ahora le voy a decir a mi padre los resultados. Nos vemos esta noche. Señorita Lin, por favor, adelante. Mu Bei Yan, ¿qué exactamente de poción mágica le diste a la señorita Lin? ¿Cómo pudo ella entregar 20.000 metros cuadrados de terreno comercial, enteramente a ti? Naturalmente, se basa en mi fuerza. A diferencia de ustedes, que solo recurren a intrigas y trucos. Wei Wei, vámonos. Aún no ha terminado. Todavía tenemos una carta secreta. Esta tarjeta negra Fénix. Aún se desconoce quién ganará o perderá. Mu Bei y Yan, te aconsejo que renuncies a esta selección. Cuidado, el Palacio Nido del Fénix no perdona pérdidas imprudentes. Soy el primer lugar en esta selección. ¿Por qué debería rendirme? Ya que no te rindes. Entonces esperemos y veamos. No hay necesidad de preocuparse. Este puesto de alto nivel es definitivamente tuyo. Todos. Los resultados de esta competición han salido. Primer puesto. Mu Bei y Yan. Soy el primer lugar. Gobernador. Mu Bei y Yan no tiene conexiones, recursos financieros ni poder. Aquí debe haber tratos turbios. No aceptamos esto. Estás insinuando que manipulé los resultados entre bastidores y creé un esquema turbio. Gobernador. Esta selección es la primera vez de la Asociación Empresarial Fénix en nuestra Jinchu, y sus acciones están atrayendo mucha atención. Por favor, gobernador, reconsidere. No permita que los sentimientos personales afecten la imparcialidad de la competición. Es una broma, claramente fallaste usando tus métodos profesionales. Ahora estás cosechando lo que sembraste. ¿Y ahora están tratando de forzar un golpe juntos? ¿Y qué? Mu Bei Yan es solo un desamparado. ¿Cómo consiguió esas tierras comerciales? Exacto. Mu Bei ya no movilizó fondos, no contactó conexiones, ni redactó ningún contrato. ¿Por qué es el primero? Nos negamos a aceptar esto. Está amañado, está amañado. ¿Amañado? Cállate. Simplemente porque me convenció con beneficios. A diferencia de Long Tao, quien usó amenazas e incentivos, usando tácticas suaves y duras. ¿Qué, Wang Wang? ¿Long Tao realmente se atrevió a amenazarte? Gobernador, esto es un malentendido. Estaba demasiado ansioso por adquirir la tierra, lo que llevó a mi formulación inapropiada. Este asunto, yo, el gobernador, recordaré. La prioridad inmediata ahora es anunciar la posición de Mu Bei y Yan.
Con la aprobación de la Alteza Luan Feng, la Asociación Empresarial Fénix ha decidido nombrar al señor Mu Beiyan como el primer presidente de la Asociación Empresarial Fénix, de la sucursal de Jinchu. Mu Beiyan, ¿estás calificado? Bájate del asiento del presidente ahora mismo. Un desamparado. Todavía quiere enseñorearse de nosotros y alardear de su poder. ¿Por qué no te miras en un espejo y ves? Si eres digno del título de presidente, Cállate. The film was translated ¿Alguien tiene and alguna objeción? narrated by M Media. Llévenlo a la sede central. Presidente Mu, por favor, diga unas palabras a todos. Beiyan, es tu turno de hablar. Agradezco al gobernador y a la Asociación Empresarial Fénix por esta oportunidad. Definitivamente trabajaré duro y no traicionaré la confianza de nadie. Ciertamente no confiamos en ti. Después de todo, lograste despilfarrar toda la fortuna de la familia Mu. Así que, quién sabe cuánto tiempo la Asociación Empresarial Fénix podrá durar bajo tu liderazgo. gobernador, dices que Mu Beiyan es el presidente. Pero el certificado, el uso de la tierra del distrito comercial, Linjiang, aún no ha sido entregado. No estarán confabulados para hacer una trampa, ¿verdad? Los certificados de escritura de la tierra están aquí. Todos los nombres de los titulares son señor Mu. ¿Alguien más tiene preguntas? Imposible. Estos muchos terrenos comerciales valen al menos varios miles de millones. ¿Estás realmente tan tranquilo, entregándolos a Mu Beiyan, este desamparado? Se casó con Qin Huihui, esa paleta de pueblo, y ofendió al Palacio Nido del Fénix. ¿No tienes miedo de la rendición de cuentas del Palacio Nido del Fénix? Todas las pruebas han sido verificadas. No hay ningún problema con que el señor Mu Beiyan sirva como presidente. Todos los puestos de alto nivel subsiguientes serán decididos enteramente por el presidente Mu. Wang Wan, vámonos. Presidente Mu, sabía que tus habilidades eran sobresalientes. Por favor, cuídame bien de ahora en adelante. Estos indecisos, en realidad están adulando a Mu Beiyan. Ese desamparado. Joven maestro Long, rápido, piensa en algo. No podemos quedarnos aquí sentados, esperando la muerte. No te preocupes, mientras nos unamos. Su puesto como presidente es solo una cáscara vacía. Beiyan. Puestos de alto nivel en varios departamentos. Todavía están vacantes. Puedes usarlos completamente para ganar a otros. Como dice el dicho, un buen hombre necesita 3 ayudantes. En el futuro, pido la continua orientación de todos. Planeo asignar el departamento de finanzas de la empresa a mi esposa, Qin Huihui, y el departamento de administración y el departamento de recursos humanos. Les serán confiados a ustedes dos. Gracias, presidente Mu, gracias, presidente Mu. El presidente Mu es brillante. La empresa podrá, bajo el liderazgo del presidente Mu, volverse cada vez más gloriosa. Mu Beiyan, aunque te apoyaste en una mujer para obtener el primer lugar en la evaluación, y te convertiste en el presidente, pero yo, que quedé en segundo lugar en la evaluación, en realidad no me utilizas. Así es, tú y la familia Lin están confabulados, convirtiendo la Asociación Empresarial Fénix, sucursal de Jiangzhou, en tu dominio personal. No creo que The nadie film was intervenga. La orden de hace un and momento. narrated Yo, en by calidad de M el Media. primer presidente de la sucursal de Jinchu de la Asociación Empresarial Fénix. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién se opone? Todos estamos de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Unos oportunistas. La reputación de la Asociación Empresarial Fénix, tarde o temprano será arruinada por sus manos. Cuando la gente del Palacio Nido del Fénix venga a cuestionarlos, Mu Beiyan puede fácilmente hacer que carguen con la culpa. ¿Crees que todos son como tú? ¿Usando a la gente como herramientas? Mi familia Long es la principal familia aristocrática de Jinchu. Estamos dispuestos a proporcionar 1.000 millones de yuanes en fondos para entrar en la Asociación Empresarial Fénix. Long Tao, ¿estás loco? 1.000 millones de yuanes en fondos. Tú. Solo por un único puesto para entrar en la Asociación Empresarial Fénix. Entre las muchas familias aristocráticas de Jinchu, quien puede proporcionar 1.000 millones de yuanes en fondos para invertir en la Asociación Empresarial Fénix. Sucursal de Jinchu, el puesto de presidente. Puedo elegir no disputártelo, pero el jefe del departamento de finanzas debe ser yo. Uy. Ahora la empresa está completamente preparada, solo falta el viento del este. 1.000 millones de yuanes no es una suma pequeña. Sí, podemos conseguir Long Tao y el apoyo de la familia Long. Nuestros planes iniciales pueden ser más audaces. ¿Apenas 1.000 millones de yuanes? La Asociación Empresarial Fénix, que manipula decenas de billones de yuanes en fondos. ¿Cómo podría valorarla? ¿Mísera riqueza de su familia Long? ¿Qué entiende un paleto como tú? En los negocios hablamos de negocios. Yo, Long Tao, soy tan sincero. No entiendo por qué esta Asociación Empresarial Fénix insiste en causarme problemas. Porque no eres digno. Tu carácter es defectuoso. Si las decisiones se basaran únicamente en el carácter personal y los gustos o aversiones personales, entonces en este mundo, la mayor parte del capital sería destruida. Uy. De lo contrario,
Aún deberíamos pedir la opinión de la sede. No hay necesidad de preguntar. Asociación Empresarial Fénix, aunque está ligada por intereses. Un gremio comercial. Pero absolutamente no lo aceptaré. A alguien como él. Eres solo una chica de pueblo. ¿Qué derecho tienes para tomar decisiones por la Asociación Empresarial Fénix? No creas que, solo porque una vez fuiste una discípula del Palacio Unido del Fénix, la Asociación Empresarial Fénix te dará importancia. La gente se va y el té se enfría. No son solo palabras. Es valioso que una persona conozca su lugar. Fuiste expulsado del Palacio Unido del Fénix, y aún no te has arrepentido. Ten cuidado de no ser ajustado de cuentas más tarde, terminando con un destino aún más trágico. Presuntuoso. Wei Wei es mi esposa. No es tu lugar para hablar. Solo estamos diciendo la verdad. Será mejor que pienses con cuidado. Estos 1.000 millones en fondos seguramente harán que la sede de la Asociación Empresarial Fénix ver la determinación y la sinceridad. Longtao, en cuanto a él, Move y han arruinado. ¿Cuál es más importante? Deberían tener una idea clara en sus corazones. Esto no es fácil de elegir. Move Ian, te aconsejo que obedientemente cedas el puesto de presidente al joven maestro Long. De lo contrario, en Jiangzhou no podrás moverte ni un centímetro. Tendrás que estar atento incluso cuando duermas por la noche. Cuidado, no sea que nunca más despiertes. ¿Quién te dio la audacia para atreverte a amenazar aquí? El primer presidente de la Asociación Empresarial Fénix, la sucursal de Jiangzhou. Saludos, Alteza Luanfeng. Saludos, Alteza Luanfeng. Qin Weiwei, ¿crees que sigue siendo una discípula del Palacio Unido del Fénix? Tú, una chica de pueblo, al ver a la Alteza Luanfeng, ¿en realidad no te arrodillaste? Presuntuoso. ¿Cómo se atreve a faltarle el respeto a la señorita Qin? Esta Asociación Empresarial Fénix fue fundada únicamente por la señorita Qin. Aunque la señorita Qin ya haya dejado el Palacio Unido del Fénix, la Asociación Empresarial Fénix todavía tiene una parte de las acciones de la señorita Qin. ¿Cómo podría aceptar su reverencia? Wei Wei, la Asociación Empresarial Fénix, ¿realmente la fundaste? Fue algo que hice casualmente en ese momento. No esperaba que se desarrollara así. No vale la pena mencionarlo. La señorita Qin es humilde y modesta, y no divulgó este asunto por todas partes. No esperaba que ustedes pocos tontos ciegos realmente provocaran a la señorita Qin. Alteza Luanfeng, incluso si Qin Weiwei es la fundadora de la Asociación Empresarial Fénix, ahora se ha separado de Palacio Unido del Fénix. ¿Qué derecho tienes para detenerme de entrar en la Asociación Empresarial Fénix? Basta de tonterías. Actualmente, la Asociación Empresarial Fénix, la sucursal de Jiangzhou, está celebrando una reunión interna, personal no relacionado. Todos fuera. Ustedes dos, ¿qué siguen haciendo aquí? ¿Quieren que encuentre a alguien para echarlos? Alteza Luanfeng, hemos descubierto tarjeta negra Fénix robada, que fue robada del Palacio Unido del Fénix, en posesión de Qin Weiwei. Le pedimos que presida este asunto. Alteza Luanfeng, por favor, discierna la verdad. Qin Weiwei robando la tarjeta negra Fénix equivale a una deserción. Move Ian se casó con Qin Weiwei, lo que indica que los dos están confabulados. Él no puede servir como presidente. En todo el mundo, solo hay 2 tarjetas negras Fénix. Se dice que esta tarjeta tiene un límite de crédito ilimitado. Es uno de los mayores tesoros del Palacio Unido del Fénix. Normalmente la guarda el señor del Palacio Unido del Fénix. Ahora, en realidad apareció aquí. Así que de hecho fue robada por ti. Bye, Fei Fei. Robaste la tarjeta negra Fénix. ¿Finalmente te atreves a admitirlo ahora? ¿Tonterías? Simplemente quería recuperar el mayor tesoro del Palacio Unido del Fénix. Por eso usé este método para reclamarlo. ¿Quién realmente robó la tarjeta negra Fénix? Es Qin Weiwei. No hay que malgastar palabras con ellos. Ellos robaron la tarjeta negra Fénix. Tuvo la culpa primero. Cualquier medio que usemos para recuperarla será meritorio y no será culpa. La tarjeta negra Fénix. ¿Cómo podría estar en manos de Longtao y Da Keizei? Señorita Qin, ¿cuál es esta situación? Estas 2 personas robaron la tarjeta negra Fénix y albergaban malas intenciones. Gobernador Lin, hoy estamos tratando algunos asuntos familiares. No necesita molestarse con esto. De acuerdo. Sigan adelante. Alteza Luanfeng, esta tarjeta negra Fénix fue entregada por el señor del palacio, considerando los méritos de Wei Wei, específicamente como recompensa para Wei Wei. ¿No es así? Move Ian, ¿has perdido la cabeza? Qin Weiwei es solo una chica de pueblo común y corriente. ¿El señor del Palacio Unido del Fénix le daría la tarjeta negra Fénix? ¡Qué ridículo! Delante de la Alteza Luanfeng, todavía te atreves a decir tonterías. Veo que realmente eres reacio a derramar lágrimas hasta que veas el ataúd. Alteza Luanfeng, rápidamente apréndelos y llévalos ante la justicia. Lo que dijo el presidente Mu es completamente cierto. El señor del palacio de hecho le dio la tarjeta negra Fénix a la señorita Qin para evitar que aquellos sin discernimiento causaran problemas a la señorita Qin. No esperaba que realmente hubiera alguien tan audaz como para atreverse a robar la tarjeta negra Fénix. ¿Qué, Alteza? Alteza Luanfeng, ¿estás bromeando? Qin Weiwei, ¿qué derecho tiene ella? Imprudente. La decisión del señor del palacio
No es para que usted la cuestione. El señor del palacio regalándole a la señorita King la tarjeta negra Fénix. Fui testigo de ello. ¿Cómo podría ser falso? La tarjeta negra Fénix. Es un tesoro invaluable. Robaste la tarjeta negra Fénix. La evidencia es concluyente. Señorita King. Yo, lo encontramos. Ahora se lo devolvemos a su legítimo dueño. Ya sé que la encontraste o la robaste. Tengo mi propia conclusión en mi corazón. No aceptaré esta tarjeta. Si la señorita King se niega a perdonarle, entonces el calabozo del palacio, Palacio Nido del Fénix, será su destino final. Señorita King, fue Long Tao quien me instruyó para robar la tarjeta negra Fénix. Mu Wei-yan, ¿no? Presidente Mu, ¿tú conoces mi situación? Vengo de gente común. No pude evitarlo. Calumnia. Mujer venenosa. La tarjeta negra Fénix. Tú claramente la robaste. Yo solo quería devolver la tarjeta negra Fénix a la señorita King. Por eso fingí querer hacérsela a Lord Luan Feng. Y tú, mujer venenosa, intentaste incriminarme. Cuando robaste la tarjeta negra Fénix en aquel entonces, y te negaste a devolverla. ¡Qué arrogante eras! ¿Alguna vez pensaste en este día? Joven maestro Mu, debido a la amistad entre tú y yo antes, ayúdame. ¿Sentimientos que una vez compartimos? En aquel entonces, me drogaste. Usaste mi sello y mis huellas dactilares. Miles de millones en activos. Para robar a mi familia Mu. Ahora. ¿Todavía tienes el descaro de hablarme de sentimientos que una vez compartimos? Presidente Mu. Estoy dispuesto a hacer todas las propiedades originales de la familia Mu y 20 millones en efectivo. Solo pido que nos ayude a mí y a la señorita King a suplicar clemencia. Incluso si la familia Lom va a ser aniquilada, aún podemos recuperar los activos originales de la familia Mu. Señorita King, entonces, ¿qué dice que hagamos? Mientras pueda hacerlo, iré a través del fuego y el agua sin dudarlo. Solo pido que no me persiga. Yo no la robé, no. Simplemente encontré la tarjeta negra Fénix. The Es muy film was simple. translated Arrodíllate. and narrated by Suplícame. M-Media. Señorita King, por favor, perdóname, fui descarriada. No debía haber escuchado las dulces palabras de Long Tao. Todavía soy joven, no quiere estar en la mazmorra del palacio, Palacio Nido del Fénix. Desperdiciar toda la vida dentro del calabozo del Palacio Nido del Fénix. Extremadamente malvados están todos los individuos viciosos y que han traído desastre a muchos lugares. Una mujer débil como usted no durará. No durará ni un mes. Señorita King, por favor, acepte la tarjeta negra Fénix. En 3 días. Todos los activos originales de la familia Mu deben ser devueltos. Si hay una próxima vez, no habrá perdón. Inmediatamente haré que alguien devuelva los activos originales de la familia Mu. TRIGANLO. Ve, Yan. ¿No lo dije? Él se arrodillará, suplicándome que acepte la tarjeta negra Fénix. Dale Sura. Lección inolvidable. Haz que paguen por lo que hicieron antes. Paguen el precio. Señorita King, a joven maestro Mu. Estoy dispuesta a trabajar como un buey, un caballo. No quiero ir al calabozo del Palacio Nido del Fénix. Ve, Yan. ¿Cómo se debe tratar con ella? Bai Fei siempre quiso ascender. Confiando en su apariencia. Para personas como ella. El mayor castigo es expulsarla para siempre, de Jinchu. Para que nunca más tenga la cualificación para ascender. No, no quiero irme de Jiangzhou. ¿Cree usted que quedándose en Jiangzhou, Long Tao la dejará ir? Deje Jiangzhou. Y puedo garantizar su seguridad. Estoy dispuesta a irme de Jiangzhou y nunca regresar. No. Esta mujer tonta debe ser entregada a mí. Yo, Long Tao, he vivido tanto tiempo. ¿Cuándo he sufrido tal humillación? Todo es culpa de esta mujer tonta, por hacerme sufrir una pérdida tan grande. Claramente fuiste tú quien tuvo malas intenciones. Sin embargo, ahora estás echando toda la culpa a Bai Fei. ¿Eres siquiera un hombre? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿De verdad crees que yo, Long Tao, estoy hecho de barro? Mi familia Long es la principal familia aristocrática en Jinchu. Si me empujas demasiado lejos, en el peor de los casos, ambos seremos destruidos. La familia aristocrática más importante de Jinchu. A mis ojos, no eres más que hormigas. King Weiwei. No creas que, solo porque tienes a Luan Feng respaldándote, puedes hacer lo que quieras. Una aldeana que fue del Palacio Nido del Fénix, echada fuera. Te he tolerado repetidamente. No seas desagradecida. Presuntuoso. Se atreve a faltarle el respeto a la señorita King. Más que solo faltarle el respeto. Quiero su vida. ¿Te atreves a hacerme arrodillar? Muere. Uy, güey. Maldito canalla. ¿Cómo te atreves a arruinar mis planes? Todas las fuerzas clandestinas en Jinchu obedecerán mi mando. Esta noche haré que Jinchu caiga en el caos. Ninguno de ustedes escapará. Jinchu no caerá en el caos. Changhu, déjale entender. Sí,
Changhu, tú te atreves a traicionarme. Incluso ahora. Todavía no sabes a quién te opones. Todo lo que has hecho es meramente una mantis intentando detener un carro. Una rana en un pozo hablando del océano. O un insecto de verano hablando del hielo. Tonterías. Soy el heredero de la familia Long. En Jinchu soy el señor supremo. Viendo que tu poder se ha ido, te diré la verdad. Señorita King es la joven maestra de Palacio Nido del Fénix, fundadora de la Asociación Empresarial Fénix, y su controladora, con un valor de billones, comandando cientos de miles de soldados de élite y feroces generales. Con un simple chasquido de dedo, podría aniquilar a tu familia Long incontables veces. Imposible. Ella es solo una chica de pueblo. Una chica de pueblo expulsada del Palacio Nido del Fénix. Joven señor del palacio, ¿cómo debemos tratar con él? Entiérralo en el calabozo del Palacio Nido del Fénix. Nunca será perdonado. En cuanto a la familia Long, aniquílalos. Su subordinado obedece. No impliques a la familia Long. Asumiré las consecuencias de mis propias acciones. Todos estos años, he hecho tanto trabajo sucio para ti. Ahora quiero expiar mis pecados. Ve, Yan. Siento haberte mentido antes. Así que, realmente eres la joven maestra del palacio. ¿Puedes aceptarme? Eres mi esposa. Todo lo que hiciste fue por mí. ¿Qué hay que no aceptar? Está bien. Entonces, vamos a casa.